Ahí estamos grabando. Ahora sí. Ya, entonces, teníamos que la codificación de la memoria se va a producir en estas zonas que obviamente se llaman el cuerpo estriado, los ganglios basales cerebelosos y las fibras trepadoras que ya le había mencionado también la vez pasada. Recuerden que estoy haciendo como un repaso para poder cerrar lo que habíamos dejado la vez pasada. Y teníamos entonces el concepto de la memoria explícita e implícita, ¿ya? Que hablamos obviamente de memoria de corto plazo y memoria de largo plazo. Y dentro de la memoria a corto plazo era fundamental para que obviamente se consolidara la información, que esta memoria a corto plazo, a pesar de que obviamente es volátil y que tiene un tiempo de duración breve, es fundamental para poder obviamente generar operaciones elementales como multiplicar, sumar, etc. Y a la medida que obviamente se va incorporando información, llegamos entonces a lo que es la memoria de largo plazo, que se supone que permanece toda la vida, sin embargo también depende mucho del uso que uno le dé, ¿ya? O sea, ustedes se van a fijar que hay cosas que finalmente quedan mecanizadas en nuestro cerebro, como son por ejemplo la gente que se sabe algunas oraciones religiosas, después de un montón de tiempo las sigue recordando, por ejemplo, o algún poema que hicieron en la infancia, que obviamente lo repitieron varias veces, les va a quedar ahí a pesar de que obviamente pasen años sin que lo vuelvan a utilizar, ¿ya? Entonces, eso es característico de la memoria a largo plazo. Sin embargo, como ya lo habíamos descrito la vez anterior, esta memoria a largo plazo es súper dependiente de nuestro estado emocional o de nuestra conexión emocional con los eventos. Así que por eso es que tiene una relevancia muy importante la emoción. Y de ahí obviamente este trabajo de defensa que les mencionaba recién, que tiene que ver con el sueño y la vigilia, ¿ya? Cuando nosotros obviamente tenemos trastornos de sueño, cuando tenemos complicaciones puntualmente para conciliar el sueño, nuestra memoria y nuestras operaciones generales van disminuyendo paulatinamente. Hay un estudio que se hace con respecto justamente al tema de los sensores, que es lo que vamos a trabajar en un ratito más, que es súper complejo precisamente en ese sentido, referido a la alteración sensorial que puede tener una persona producto de la alteración del sueño y la vigilia, ¿ya? Bueno, aquí viene un ejemplo de cómo se puede obviamente procesar y medir lo que es la memoria de corto plazo, ¿ya? Entonces, recordar 7 a 10 elementos que obviamente uno les pueda dar. Por ejemplo, si yo les doy una lista de distintos elementos, si ustedes lo debieran recordar durante un periodo de tiempo, después de que se genere obviamente esta recencia, esta especie de receso de información, ¿ya? Y por eso que obviamente uno lo que hace es establecer esta idea de primacía, que la primacía obviamente es que uno privilegia qué cosas quiera retener y obviamente después va a tener un periodo de receso en el cual obviamente va a incorporar otra información en el cerebro y tiene que tratar de recuperar la información previa que había tratado de incorporar, ¿ya? Esa es básicamente la idea global en ese sentido. Aquí tenemos la función obviamente asociada a la memoria, que tiene que ver con los almacenes de información. Yo le hablaba la vez pasada de esta estructura como el palacio de la memoria, literalmente, que son como habitaciones que uno debe crear dentro del cerebro y que tienen obviamente estos dos contextos donde obviamente se debe articular la expresión verbal junto con la agenda visoespacial, que es fundamental. A pesar de que obviamente no aparece la memoria ecoica, es muy importante obviamente que uno tenga un poco el recuerdo de los sonidos de las cosas, de cómo se pronuncia una palabra o cómo se debiera escuchar una expresión en particular. Entonces, aunque no aparezca de aquí en forma concreta, en la idea de la información verbal también está la parte auditiva, ¿eh? Que es muy importante en ese mismo sentido para la consolidación, como lo mencionaba recién. Ya, y aquí estamos entonces dando las explicaciones del proceso de memoria a corto plazo, ¿ya? Primero, actividad neural continua, cuando uno obviamente tiene mucho tiempo de receso, por eso que obviamente esta idea de los periodos de receso de información provocan puntualmente muchas lagunas. Hay un estudio que de hecho nosotros se los tratamos de reafirmar mucho a los estudiantes a nivel de colegio, que las vacaciones de verano no son muy prácticas desde el punto de vista intelectual, son buenas desde el punto de vista físico, del rendimiento, pero desde el punto de vista intelectual pueden provocar algunas atrofias neuronales, producto de que si un estudiante deja de generar información o de recibir información de manera formal, como se hace en el colegio,
durante prácticamente 3 meses se producen pequeñas desconexiones neuronales y eso podría provocar una poda neuronal no bien dirigida, ¿ya? Entonces, es bien sabido que las vacaciones son para que obviamente uno se levante más tarde, para que obviamente haga otras cosas, pero no deje de tener hábitos de aprendizaje, ¿ya? Y aquí lo fundamental es que durante las vacaciones uno tiene que leerse un buen libro, tiene que tratar de aprender cosas nuevas, no necesariamente tomar la información de colegio o de universidad, según en el caso de ustedes, sino que es mantenerse en una actividad neural continua, ¿ya? Y no referido a actividad motora, porque la actividad motora es un cuento, pero la actividad de tipo intelectual es otra, ¿ya? Entonces, por eso es que es importante mantenerse en actividad. Y aquí obviamente hablamos de la facilitación o inhibición presináptica que asientan sobre la neurona presináptica y no sobre la siguiente, es decir, se van como cortando ciertas redes a la medida que algunas se ocupan y otras no. Así que eso es como la idea. Y tal como lo acabo de mencionar, se pueden potenciar ciertas sinapsis de acuerdo a lo que uno quiera hacer. O sea, si durante las vacaciones yo me voy a dedicar más a actividades de tipo manuales, evidentemente entonces voy a bloquear la actividad de retención de información, ¿ya? O si me voy a dedicar a leer, voy a potenciar justamente la sinapsis que tiene que ver con la imaginación, con la literatura, con el, no sé, con el manejo de historia, etcétera. Para que vayan viendo cómo uno puede ir manejando distintas aplicaciones. Y que, por cierto, van a ser Profe, terapias. disculpe, Dígame. una pregunta. Entonces, ¿usted cree que este año que ha sido tan irregular en la educación va a interferir en el nivel escolar de los niños el otro año? Evidentemente, de hecho, todos los establecimientos educacionales tenemos como una meta particular de, una vez que se retorne a una actividad de tipo presencial o por lo menos semipresencial, es hacer una especie de nivelación en lo que se refiere a hábitos de estudio particularmente. Más que el contenido, porque el contenido obviamente se puede conseguir en cualquier parte. De hecho, yo por ejemplo podría pasar por alto todas las diapositivas que les entregué y decirle ya, léanla ustedes, ¿ya? Pero el punto obviamente es que se requiere una especie de reconexión, una especie de análisis de la información que se está entregando para que se pueda de alguna manera ligar y permanecer en el cerebro. Y es lo que obviamente no se está produciendo en este minuto cuando uno tiene las clases de manera remota. Lo mismo les puede pasar a ustedes. O sea, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros, o por lo menos yo asumo que ustedes son adultos, que son personas que obviamente están aquí porque quieren, no porque están obligados, puntualmente a diferencia de un estudiante de colegio, y que su necesidad obviamente es no solamente pasar la asignatura porque tienen que seguir avanzando en la carrera, sino porque le tienen que ver algún grado de relevancia a la asignatura. Entonces van a aprender lo que obviamente van a tener que aplicar en algún momento en su vida profesional. Si alguno de ustedes no lo ve así, están en la misma perspectiva que el estudiante de colegio, que en el fondo asiste al colegio, en este caso de manera remota, sin tener un objetivo, sin tener una meta puntualmente de hacerlo. Y solamente buscan el pasar el periodo sin que obviamente haya un aprendizaje por medio. Por eso que el sistema escolar necesita que obviamente se forje una memoria de largo plazo, que se establezca obviamente el que el alumno tenga un mecanismo cerebral de adquisición de información, más que precisamente de solo pasar un contenido, ¿ya? Vuelvo a insistir, o sea, el contenido aquí es lo menos relevante, lo importante es obviamente es el proceso por el cual el alumno tiene que llegar a almacenar parte de ese contenido, ¿ya? Voy a un ejemplo concreto. Por ejemplo, en este minuto los profesores que están más contentos son los de los grupos de primero y segundo básico, que a pesar de una condición remota, eh, lograron que sus estudiantes aprendieran a leer, ¿ya? Que aprendieran a escribir. O sea, eso es un hito, pero extraordinario puntualmente para muchos profesores de ese nivel, porque era algo que nunca imaginaron que se podía hacer a través de una pantalla, ¿ya? Entonces hoy día ellos tienen obviamente un perfil de decir se puede, ¿viste? Y se puede, o sea, si nosotros tenemos un objetivo claro y estamos todos comprometidos, papá, hijo, colegio, profesor, se puede llegar a una meta en particular. El tema es cuando no hay un compromiso. Entonces, por eso es que aquí es importante que obviamente cuando uno trabaja la idea del aprendizaje en términos estrictos, que exista un compromiso por parte del aprendiz y el educador, ¿ya? Y eso es lo concreto. O sea, yo tampoco debiera pasar la materia por pasarla, sino que tiene que haber un objetivo de por medio y una intencionalidad también bien establecida, ¿ya? Y tiene mucho que ver el interés que uno ponga en eso, sabiendo la importancia que Evidente, tiene. Si hay cosas evidentemente. que uno sabe que después las puede recurrir, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo cuando fue
me aprendí los estadios de Piaget, yo consideraba como educador diferencial que era fundamental eso. Y siempre me acuerdo que lo preguntaron así cuando estábamos como en tercero o cuarto universidad, y mis compañeros, ¿y te acordáis? Y yo decía, es que no podían no acordarme, o sea, a Exacto. mí era tan importante cuando pasaron eso que de verdad, y varias que eran mucho más jóvenes que yo en realidad, porque yo estudié igual bien tarde, todos mis procesos han sido más tarde. Entonces me decían, ¿pero cómo te acuerdas? Yo decía, podía no olvidarme porque quedaba, cuando a uno le interesa algo, queda grabado a fuego Exactamente. en la Claro, y mente. ese es el punto, queda grabado, tal como dices tú, grabado a fuego y además tiene un sentido de pertinencia más que de pertenencia, porque al fin y al cabo tú también lo utilizas. O sea, no es algo que obviamente yo lo Sí, aprendí, que lo tuve que aprender porque tenía una nota de por medio, que al fin y al cabo es una de las grandes luchas que uno tiene con los estudiantes. La nota es lo menos importante. Aquí lo más relevante obviamente es el aprendizaje. Hay gente que, por ejemplo, y yo siempre lo uso de ejemplo en concreto, yo conozco personas que salieron del colegio con promedio 7, pero no aprendieron nada. Porque, claro, trabajaron obviamente para una nota, no para un aprendizaje. Entonces, después uno se va dando cuenta que cuando llegan a la universidad y empiezan a conocer los rojos y su frustración es enorme porque no saben aprender realmente, sino que siempre trabajaron en función de obtener un resultado. Y si bien es cierto, eso es Oh, bueno, pero no es lo fundamental. A veces lo fundamental obviamente es, bueno, ¿qué puedo sacar de esto? Me puedo haber equivocado y lo puedo hacer de nuevo, no importa. ¿Ya? Y ese es justamente uno de los parámetros que uno puede manejar. Yo, por eso que obviamente si que alguno, y pasó en esta evaluación anterior, si alguno no alcanzó a entregar un trabajo a tiempo y tuvo alguna complicación, se le da en una segunda, una tercera oportunidad. Obviamente se hace una especie de compensación al respecto, pero se tiene que dar la oportunidad porque evidentemente el objetivo es el aprendizaje, no es solamente colocar una evaluación por colocarla, no es colocar una calificación en sí. La calificación, insisto, uno podría ser súper generoso, yo siempre le digo a los chiquillos, de hecho lo veo con el grupo que tengo aquí con un electivo de ciencia, en el cual estábamos viendo algo muy parecido a neurociencia justamente. Yo le digo, yo a ustedes les puedo colocar un 7 si quisiera, porque trabajaron todo el año, porque los vi obviamente comprometidos con el tema y por lo tanto la nota es lo menos relevante. Lo que importa obviamente es que los vi trabajando y eso es un tema fundamental. Y que un poco la situación que una vez se puede dar el lujo en ciertas circunstancias. A nivel universitario es distinto. ¿Y por qué es distinto? Porque aquí obviamente uno tiene que de alguna manera juzgar el tema de el criterio de selección posterior. ¿Ya? Uno por más que dijera, oye, yo les pondría todo un 7, no se puede. O sea, no estoy habilitado para ello porque hay una supervisión también de por medio que va indicando que aquí se tiene que calificar. Pero no puedo dejar de lado obviamente el tema eh, del aprendizaje. El aprendizaje es fundamental en este sentido. ¿Ya? Bueno, acá hay un principio que se los comentaba la semana pasada, no sé si alguno se acuerda, que este principio obviamente tiene que ver con una de las leyes de Jean-Baptiste Lamarck, que es uno de los personajes importantes en la evolución de los seres vivos. Fue uno de los primeros que postuló la teoría de la evolución, pero no fue aceptada la teoría de la evolución, pero sí fue aceptada su ley, que es la ley del uso y el desuso. Entonces, este principio es fundamental. Si uno no usa la memoria, si no usa obviamente sus capacidades intelectuales, las va a perder. Y eso es un factor fundamental. ¿Ya? Así que, por eso es que esto es un factor incluso preventivo del Alzheimer. O sea, si nosotros no tenemos ninguna certeza si alguno de nosotros tiene el gen o tiene alguna alteración que nos pueda conducir al Alzheimer, pero tenemos de antemano la posibilidad de prevenirlo. Y la mejor forma de prevenirlo obviamente es usar la memoria. ¿Ya? Y para eso obviamente se pueden hacer distintos tipos de trabajos. ¿Ya? Y entre ellos está obviamente el tema de la consolidación. ¿Cómo se consolida la información? Es fundamentalmente por repetición. ¿Ya? A la medida que yo voy repitiendo los eventos, después finalmente quedan grabados, como muy bien lo dijo su compañera, quedan grabados a fuego en el cerebro, pero también tiene que ver con el grado de uso, la pertinencia que tenga en mi vida. O sea, si yo me voy a aprender una poesía solamente para presentarla un día en una actividad y después nunca la voy a decir, todo el esfuerzo que realicé a lo mejor durante una semana completa no valió de nada porque no generó ningún cambio cerebral. ¿Ya? Lo importante entonces es que haya un cambio a nivel de la sinapsis, a nivel de las neuronas, que se generen, no sé, más cuerpos de níquel, etcétera. ¿Ah? Que, que mi neurona esté lo suficientemente activa como para poder literalmente, cuando yo necesite esa información, aparezca. ¿Ya? Y uno se va dando cuenta solo, ¿eh? O sea, a la medida que van pasando las circunstancias, uno dice,
oye, ¿cómo me acordé de este asunto si hacía tiempo que no lo veía? Y es por eso, porque ya está consolidada, ya está obviamente dentro de nuestro registro, ¿ya? Lo que uno diría del disco duro oficial. Bueno, y este otro tema que también lo alcanzamos a mencionar, la extrañeza, la familiaridad, los fenómenos de los déjà vu puntualmente, que son bastante característicos, que tienen factores de tipo probabilísticos en el desarrollo del cerebro, que es muy normal que ocurran, porque uno siempre está enfrentado a situaciones que pueden ocurrir como otras que no pueden ocurrir necesariamente. Bien, y vamos rápidamente entonces con las patologías más comunes que pueden afectar a la memoria. Tenemos clásicamente la famosa amnesia anterógrada, ¿ya? Que es una pérdida de tipo selectiva de la memoria, donde se van a olvidar ciertas cosas que ocurrieron hasta hace un tiempo atrás, ¿ya? Por eso que es anterógrada, es decir, la que obviamente se produce de hace 3 días atrás, de hace 15 minutos, etc. ¿Ya? Ahora, hay que tener en cuenta que cuando se habla de amnesia es porque obviamente la persona tiene información guardada en memoria, ¿ya? No estamos hablando obviamente que algo que yo haya vivido hace 15 minutos atrás lo olvide, eso es normal y eso no es amnesia, ¿ya? Porque entra en lo que se referiría la memoria de trabajo, que no es lo mismo que la memoria a corto plazo, se parecen en términos estrictos pero no son lo mismo, y son memorias selectivas. Entonces, cuando yo, por ejemplo, estoy escuchando algo que la verdad que no es tan relevante, mi cerebro lo capta, lo almacena durante un tiempo no más allá de unos 20 minutos y pasados esos 20 minutos se desaparece. Literalmente como que se esfumara, como se convirtiera literalmente en vapor dentro de nuestro cerebro y no está. No es lo mismo entonces con la amnesia anterógrada. Esta amnesia implica que obviamente información que estaba almacenada en nuestro cerebro de alguna manera se pierde. Yo habían cosas que me acordaba perfectamente bien, por decir alguna cosa, dónde vivía, cuál es la matrícula de mi auto, de qué color es el auto, cosas que obviamente son súper familiares para uno y que de repente le preguntan, y bueno, ¿tú tienes un auto? Y dicen, no estoy seguro, no lo sé. ¿Por qué pasa esto? ¿Accidentes vasculares o...? Hay muchos factores, así que muy buena pregunta. Uno de los principales factores tiene que ver justamente con los accidentes cerebrovasculares, ¿eh? Uno de los indicios más característicos que no necesariamente es por una alza de presión o por un problema, por ejemplo, de un infarto cerebral, ni mucho menos. O sea, pueden ser, están dentro de la posibilidad. Está también dentro de las circunstancias los golpes, los traumatismos encefalocranianos, que es como lo característico también. Pero también está el tema de los abusos, ¿ya? Este tipo de memoria, y por eso cuando dice pérdida selectiva de la memoria, hay ciertos eventos que nuestro cerebro como que los bloquea, los nubla literalmente, y como que genera como una especie de vacío. Y es un tema muy particular porque tiene mucho que ver con nuestra emoción, ¿ya? Por eso que ustedes se van a fijar que la persona que tiene amnesia de tipo anterógrada y también la retrógrada, que está mucho más complicada todavía, normalmente se les presenta más fuertemente la situación cuando están bajo estrés o cuando están obviamente sometidos a atención, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno le empieza a decir, pero ¿cómo no te puedes acordar del tema? Con mayor razón, obviamente, se vuelven más amnésicos. Le suele pasar a los niños, por ejemplo, ¿no? Le acabo de poner un ejemplo característico que cuando llega un papá o una mamá y le dice, pero ¿cómo no te acordé de tal cuestión? Y el niño se bloquea. Y se va a bloquear más todavía si ve la actitud del papá o la mamá que lo está retando, ¿ya? Porque eso obviamente le genera un microtrauma y literalmente asume que la persona se enoja, literalmente no puedo responder frente a ella. Por eso que es muy importante que uno se calme, que uno se relaje, que literalmente lo enfoque. En terapia de tipo conductuales, de tipo obviamente cognitiva, la persona recuerda mucho mejor cuando le indican que respire profundo, que se relaje, que se enfoque puntualmente, que cierre los ojos particularmente, porque los ojos inmediatamente también actúan en un correlato de información que es muy complicado, ¿ya? Precisamente por eso que tenemos que integrar hoy día el tema de los sensores por una razón evidente. Y una vez que la persona logra reenfocarse, la memoria va apareciendo sola, ¿ya? De hecho, es una terapia que se llama terapia sensorial, que ocupa mucho obviamente las personas cuando quieren, por ejemplo, los investigadores, cuando quieren que una persona que fue un testigo de un asesinato, de alguna cosa, recuerde detalles, ¿ya? Entonces, si han visto toda esta serie de tipo FBI o Criminal Mind o no sé, por el Mentalista o cosas por el estilo,
se van a fijar que típicamente el tipo que obviamente es especialista en memoria, le va a decir, ya, a ver, enfóquese, siéntese, relájese, le empiezan a hablar con un tono que es amigable, porque si yo le digo, ya, póngase a recordar el asunto, inmediatamente la persona la bloqueamos. Tiene que ser con un tono amigable, con una intencionalidad donde uno le diga, ya, cierra los ojos, usted se encuentra en tal parte, hay algún olor, hay alguna textura, hay algún vehículo por ahí cercano, entonces uno le va induciendo la memoria para que la persona la vaya rescatando, porque tal como dice acá, es una pérdida selectiva. Cuando ya es por un tema traumático, me refiero traumatismo encefalocraneano, puede ser que un derrame cerebral haya destruido la zona de memoria, y ahí ya es complicadísimo porque es poco probable que se puedan recuperar. ¿Ya? Así que por eso que es súper relativo este tipo de amnesias, porque pueden ser por distintas causales. La causal más terrible, la más complicada, es cuando hay una hemorragia cerebral. Al haber una hemorragia cerebral, la pérdida de memoria puede ser permanente, ¿ya? En cambio hay otras que son temporales. Aquí no quise colocar esa categoría porque si no obviamente podríamos tener para mucho rato más. Y tenemos pues el caso de la amnesia retrógrada, ¿ya? Que incapacidad para recordar eventos con mucho más anterioridad de la instauración de la amnesia, ¿ya? Por eso que uno habla de la anterógrada y después de la retrógrada. Yo siempre juego con este parámetro. Cuando yo aplico pruebas, puntualmente le digo a mis estudiantes, si estuvieran aquí cerca se estarían matando la risa, porque yo cuando le entrego el facsímil de la prueba le digo, ya, chiquillos, yo en este minuto tengo amnesia retrógrada progresiva traumática. Y según eso significa que yo no recuerdo ninguna cosa de la información de hace una semana atrás, y por lo tanto si me preguntan algo no lo sé, ¿ya? Esa es mi forma eufemística de decirles, no me pregunten nada porque no les puedo responder, ¿ya? Pero es una forma sarcástica. Sin embargo, una persona que vive una amnesia retrógrada pierde mucha información. No es solamente una parte, no es solamente un segmento de información como la anterógrada, sino que es en realidad una laguna mental muy amplia. De hecho, el Alzheimer tiene una muy fuerte connotación de parte amnesia retrógrada con también algo de anterógrada. Se van a fijar que es una mezcla de ambas. Y las causales, como le digo, pueden ser múltiples, ¿ya? Bueno, el síndrome amnésico clásico, ¿ya? Deterioro selectivo y severo de ciertas formas de memoria que se van a caracterizar por memoria anterógrada severa y permanente, amnesia retrógrada, duración variable, se mantiene intacta la memoria no declarativa. ¿Cuál es la no declarativa? La que obviamente uno ocupa para cosas que son obviamente como elementales. Entiéndase, por ejemplo, conceptos como la casa, como auto, como perro, como gato, que son obviamente elementos genéricos, ¿ya? Distinto cuando a mí me pregunten, ya, ¿cuál es el número de tu casa? Ahí es distinto, ¿ya? Por eso que obviamente cuando se habla de memoria no declarativa, implica que son de cosas conceptuales, ¿ya? Y aquí están las causas en general: lesiones bilaterales del lóbulo temporal medial, hipocampo, amígdala, áreas corticales adyacentes, etc., ¿ya? Y este tipo de cosas, como le acabo de mencionar, pueden deberse también a factores de trauma psicológico, ¿ya? Entonces, no está colocado acá porque les vuelvo a reiterar, toda esta diapo en el fondo está basada en la parte biomédica, pero también hay causas que tienen que ver con factores psicoemocionales, ¿ya? Una persona que ha sido abusada, una persona que literalmente ha vivido situaciones como la muerte de un pariente y ha sido crítica para su vida, sus factores de personalidad, ¿ya? Hay personas que a veces su propio cerebro, por la personalidad que tienen, que son personas a veces un poco menos expresivas, tímidas puntualmente, tienden a abstraerse de información. Es decir, su cerebro la retiene, pero las guarda en un lugar donde obviamente ojalá no molesten mucho, porque si no sufren, ¿ya? Entonces, esos factores no aparecen acá, y no aparecen porque obviamente son factores de tipo psicológico. Así que es importante ahí a tener en cuenta que no solamente hay factores de tipo biomédicos, ¿ya? Bueno, el Alzheimer, y bien genérico porque obviamente a ustedes no les va a tocar tener que diagnosticarlo, pero sí les puede tocar trabajar con pacientes con Alzheimer, ¿ya? Las terapias psicológicas son fundamentales para obviamente tratar de recuperar en parte algunas funciones psicoemocionales en la persona, ¿ya? Y más aún tratar a la familia de un paciente con Alzheimer. Eso es algo que el sistema de salud no prevé, ¿ya? O sea, siempre uno se enfoca en lo que es medicina primaria, secundaria y terciaria, en el paciente, pero nadie ve la familia del paciente. Si alguno de ustedes
conoce a alguien que tenga obviamente un familiar con Alzheimer, sabrá que obviamente es súper duro para la familia tener que vivir obviamente con ese paciente, ya sea un tío, una abuela, la esposa o no, hijos, no creo, pero sí eventualmente personas que son mayores. Ellos ya tienen la enfermedad y por lo tanto obviamente a ellos se les tiene que hacer un tratamiento puntual. Pero ¿qué pasa con la familia? La familia obviamente, especialmente cuando son muy apegados con el paciente con Alzheimer, se deprimen mucho de ver de que evidentemente ya no lo recuerdan. Imagínense, por ejemplo, un esposo que ve a su esposa deteriorarse puntualmente, intelectualmente o de la memoria, y que de pronto no lo recuerde, que le diga, ¿y usted quién es? ¿Y qué hace acá? Y que lo rechace o que lo agreda en un momento determinado, y la persona dice, pero mi amor, si soy yo, he sido tu pareja por toda la vida, o al revés, puntualmente, si la mujer que le pasa obviamente con su esposo, es un tema súper crítico y no hay terapias para la familia. Solamente se dirige la terapia hacia el paciente que sufre la condición, cuando es súper necesario atender también a la familia. Así que es uno de los temas que nosotros no olvidamos. Fíjense que hoy día justamente estábamos conversando un tema, nada que ver en lo que se refiere al Alzheimer, pero a nivel de colegio, ya tuvimos un consejo de profesores muy interesante, donde uno de los temas que se conversó fue justamente la cantidad de situaciones de estrés, de angustia, de depresión que sufrieron muchos estudiantes, pero el detalle que obviamente surgió inmediatamente era, bueno, y alguien ha preguntado cómo están los profes, alguien ha preguntado obviamente si nosotros estamos realmente bien, porque claro, los niños pueden extender una licencia, pero muchos de nosotros como profesores no lo hacemos por la responsabilidad de lo que significa, ¿ya? De que, oye, tiene una licencia, primero me pagan muy poco, segundo, obviamente me pueden despedir, que ya han ocurrido casos de personas obviamente que la despiden por una licencia prolongada puntualmente y hoy día la protección del empleo es una cuestión que es poco probable que se pueda respetar al 100%, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas obviamente no están previstas dentro de los sistemas de salud, que obviamente se tenga que atender no solamente a un paciente en particular, sino que también al colectivo que lo rodea, que no es menor, ¿ya? Bueno, obviamente el Alzheimer es una enfermedad que es progresiva, que es degenerativa y que evidentemente va a sobrevenir necesariamente la muerte, porque no solamente se pierde la información intelectual, sino que también se pierde justamente información motora, ¿no? O sea, la persona lentamente empieza a perder facultades motoras y por lo tanto le sobreviene con un paro cardiorrespiratorio o un paro cardíaco solamente, y es súper complejo, ¿no? O sea, las personas que obviamente lo han visto, no es algo agradable ver cómo se va deteriorando día a día la persona, ¿no? Profesor, Dígame. a mí me llamó la atención, yo no sé si será así realmente, pero yo trabajé hace muchos años atrás en una casa de reposo en Santiago ¿Ya? y las que tenían Alzheimer era, por ejemplo, una que había sido doctora, que era una eminencia y era mujer, había sido una de las primeras doctoras. La otra era profesora. La otra también no sé qué cargo había tenido, y las que eran dueñas de casa, que se supone que el cerebro no se supone que no están trabajándolo bien, o a ese nivel de las personas que intelectualmente, ellas estaban pero de la cabeza muy bien. Generalmente las que tenían Alzheimer eran todas que habían estudiado, que habían trabajado, que habían hecho cosas, entonces yo no sé si el estrés tendrá mucho que ver, más que porque las que habían sido dueñas de casa toda su vida en la casa de reposo estaban impecables de la cabeza. A mí me llamó poderosamente y eso siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Qué factor influye? Porque siempre yo he escuchado lo que usted dice, de que hay que entrenar el cerebro, que hay que estar continuamente en aprendizaje diverso y todo, pero todas las que tenían Alzheimer habían sido cognitivamente un poco más elevadas que las que no. Que tú tocaste un tema que es bien interesante. Yo también lo estaba tratando de profundizar e ir analizando, porque obviamente lo que tú dices es súper correcto. El mayor índice de personas con Alzheimer suelen ser personas profesionales. No son personas puntualmente con una vida, entre comillas, simple, ¿eh? ¿Y por qué lo digo entre comillas? Porque obviamente hay dueñas de casa que la verdad que son profesoras, son psicólogas, son enfermeras, porque lo hacen todo en la casa y es un tema que también es súper encomiable. Claro. Sin embargo, el hecho de ser un profesional que además tenga un ritmo de trabajo y una exigencia muy importante, lleva justamente a la mano el tema del estrés, de la angustia, de tener que cumplir, de mantenerse siempre el top de top, según sea obviamente el estándar que tenga la persona.
Pero tú también te estás en el clavo con algo que es bien particular. Es muy alto el índice de mujeres que son afectadas por Alzheimer más que hombres, ¿ya? Hoy día obviamente encontrar a hombres con Alzheimer es bastante raro. Primero porque obviamente el hombre cuando... La mayoría mujeres. Claro, la mayoría son mujeres y los hombres que lo presentan normalmente cuando tienen su estado de lucidez se suicidan. La estadística indica que son personas que obviamente cuando llegan a tener un periodo de lucidez prefieren acabar con su vida y literalmente lo hacen muy rápido porque no soportan la condición. En cambio las mujeres tienden puntualmente a permanecer más tiempo con la enfermedad y degeneran casi llegar hasta la última etapa. Ahora, Profe, disculpe, yo creo que ¿sí? eso puede ser en la mujer, no sé, yo también estoy leyendo del Alzheimer, porque la mujer, aparte de su carga como profesional, que ha adquirido el rol profesional ahora últimamente, hace varios años, pero no a nivel social se ha ido masificando, también el rol de dueña de casa, como que la mujer siempre lo ha tenido muy en conjunto, entonces el ritmo de vida que lleva la mujer es diferente al hombre. Exacto. No es el mismo, porque el hombre, por ejemplo, no tiene la carga de ser mamá pendiente del colegio, de las tareas. Hay hombres que lo hacen, pero antiguamente, pues si hablamos de la generación que ahora está viviendo Alzheimer, los adultos mayores de ahora, los hombres no asumían esa carga, solamente la mujer llevaba ese estrés. Entonces yo creo que ese estrés de ser profesional y aparte de ser, además pensemos que en esa época las mujeres tenían trabajo como profesoras, como decía la Ingrid, enfermeras, puros trabajos así como para mujeres, entre comillas, que igual eran trabajos que también tenían un estrés más grande, una carga más grande emocional. Entonces es como, yo creo que por ahí va. Puede ser una causa, o a lo mejor la mujer es más propensa al estrés. Absolutamente es lo cierto, Javiera, porque los estudios indican, bueno, en primer lugar, el cerebro de la mujer es distinto al del hombre, y yo por eso con la otra vez cuando le mencionaba que esta idea del feminismo, cuando se hablaba obviamente de igualdad, no se puede, porque el cerebro de la mujer es distinto al cerebro del hombre. La mujer es multifuncional, multifactorial, claro. Por eso que la mujer tiene más estrés que un hombre, porque claro, los hombres obviamente nos enfocamos en el trabajo. Por ejemplo, si yo estoy en este minuto en el trabajo, estoy enfocado exclusivamente en el trabajo, no estoy pendiente de 4 o 5 cosas. O sea, bueno, hay excepciones, porque yo en realidad realmente estoy pendiente más de 3. Pero una mujer está alrededor de 7 cosas pendientes en forma simultánea en su cerebro, está hiperactivo. Entonces, con mayor razón, y lo que ustedes reportan es súper correcto, y por eso que les sirva justamente de referencia, de información, de que las mujeres están mucho más vulnerables en este sentido a sufrir enfermedades neurodegenerativas, no solamente el Alzheimer, ¿ya? O sea, la amnesia también son mucho más frecuentes en mujeres que en hombres, ¿ya? Entonces, este es un tema importante que justamente se dialogue, que se entienda, y como lo decía hace un rato atrás, yo no puedo colocar una pregunta de prueba, ¿qué persona tiene mayor índice de esto? Porque es evidente, las mujeres son las que salen lamentablemente más perjudicadas, pero es porque biológicamente están determinadas de una manera. Sin embargo, ahora hay que ver el vaso medio lleno. La mujer también tiene las mismas condiciones como para evitarlo, ¿ya? Lo que suele ocurrir es que la mujer obviamente también se sobrecarga porque de alguna manera tiene un tema con no pedir ayuda. Ya sea yo creo, profe, que eso es impuesto por la sociedad. Exacto. Porque tiene personalmente, sí, yo personalmente he estado muy enferma por eso. Los cambios de horario de sueño y todo eso me jugó en contra este año, y yo creo que he aprendido gracias a eso a dejar de lado ciertas cosas por las que uno a veces vive estresada, así como ser la mamá perfecta, por ejemplo, o la mamá que cumple siempre con las tareas, las mejores maquetas y todo eso. Ya este año como que lo fui dejando de lado porque no se puede, a veces es como imposible, y uno también tiene que saber escuchar su cuerpo y su mente sobre todo, porque a veces uno colapsa mentalmente y no se nota lo mejor físico, uno no tiene marcas, no tiene moretones, pero yo había días que no tenía ganas ni de levantarme de la cama, así, a ese nivel es una cosa que te deja atroz, es horrible, y un dolor así físico que uno siente pero que no se ve. Y lo peor es que la gente te dice, ay, pero como si no es para tanto. Y eso es lo más terrible que le puedan decir a una mujer o cualquier persona. Sí, es lo peor. Claro. Lo peor, todos dicen así como, ay, pero si tú no haces nada en la casa, y uno dice como, Dios mío, ¿cómo vive esta gente? Sí, no chiste, sí.
Mira, lo que tú dices, lo que reporta obviamente una de las quejas más fundamentales que se escuchan en todos los niveles. Y fíjate que lo que más indigna es que de repente, si tú presentas tu licencia médica al COMPIN y te atiende una persona, en un momento no te van a decir, no, te están grupeando. Y te juzgan. Ahora, ¿qué es lo peor del cuento? Que obviamente hay instituciones que se encargan de tratar de vulnerar esa situación para que obviamente no te entregue la licencia. Disculpando que espero que ninguno trabaje en el COMPIN, pero precisamente una de las cosas que siempre he dicho. Entonces, al fin y al cabo uno termina diciendo, entonces mejor no pido licencia porque me la van a rechazar. Y especialmente si una licencia por estrés. ¿Ya? Sí, a mí me las han rechazado. Y lo peor, profe, lo peor yo creo de todo, lo más irónico, es que a lo mejor la persona que a uno le está atendiendo tiene el mismo nivel de vida que uno y vive igual. Y Y no no pide se licencia pone como porque sabe. en el lugar. Es que yo te diría que son personas que ya están tan metidas en el sistema que lamentablemente les dicen es que usted tiene que rechazar la licencia, tiene que hacerlo, y esa persona también dirá en su momento, sí, claro, si yo tengo una licencia, lo más probable es que me la van a tirar para atrás, porque así funciona el Sí, sistema, lamentablemente. ¿No? Así que eso es claro. parte del tema. Ahora, lo que nosotros tenemos que aprender, y justamente también es la labor que ustedes tienen que generar como psicólogos, es tratar de inducir a las personas, obviamente, una mejora en la calidad de vida. O sea, cómo obviamente podemos evitar de que se vayan produciendo estos fenómenos, sabiendo de que se pueden generar. Bueno, aquí hay parte de los estudios que se han hecho donde obviamente uno de los factores que más se menciona es la famosa formación de la placa amiloide, que es un tipo de proteína en particular que va generando la destrucción puntualmente de las estructuras axónicas y evidentemente que son estos componentes propios de la estructura del citoesqueleto que sostiene al funcionamiento del axón. ¿Ya? Ahí si ustedes se fijan, estos son microtúbulos, algo que mencionamos el semestre pasado, y que producto obviamente de esta placa amiloide que se forma dentro de las mismas células adyacentes de la neurona, se empiezan a descomponer y eso hace que obviamente la neurona pierda toda la potencialidad, que los neurotransmisores no lleguen y eso implica obviamente una poda neuronal inadecuada y por ende obviamente la ruptura. Pero se puede prevenir. ¿Y cuál es la mejor forma de prevenir? La Javi lo dijo pero perfectamente bien. Hay que aprender a escuchar al cuerpo. Entonces cuando yo ya vea que estoy un poco cansado, cansada, en el caso de ustedes, decir en un momento determinado, ya, a lo mejor no voy a presentar licencia, pero sí voy a bajar al ritmo. O sea, tengo que sacar el pie del acelerador un rato y si no puedo entregar un trabajo, no lo puedo entregar nomás, pues no. Ahí la gente tiene que entender y lamentablemente eso cuesta. ¿Ya? Y a veces es más fácil que uno se siente con una persona y decirle, mira, yo te puedo entregar el trabajo, pero me voy a demorar un día más. No sobreestresarse. Y la gente lamentablemente a veces lo subentiende como concepto de irresponsabilidad. A veces es mejor ser transparente y decirle, mira, ¿sabes qué? No estoy bien, te voy a entregar un trabajo a medio camino, a medio estar, y entre entregarlo y no entregarlo, mejor prefiero darte la excusa en la cara. Y eso yo diría que es una forma mucho más saludable de manejar. La gente se excusa después de la falta. Hay que excusarse antes de cometer la falta. Así que esa recomendación práctica es para que se lo enseñe después a sus futuros pacientes. Uno nunca Es el debe miedo, excusarse. profe, al escrutinio. Es que Ahí lamentablemente el escrutinio va a ser sí o sí, pero es mejor cuando obviamente yo me enfrento a la situación. Por ejemplo, le voy a dar una situación concreta. Si yo le entrego, por ejemplo, hoy día una tarea y le digo, mira, ¿sabes que la tarea es para el sábado? Y puede ser mucho más exacto todavía. Ocurrió hace un par de semanas atrás cuando sus compañeros del diurno me dijeron, profe, es que sabe que si usted nos pone la prueba en esa semana, estamos tapados de pruebas. Ya le dije yo, qué bueno que me avisaron con tiempo, entonces la corremos, pero bajo su responsabilidad. Pero se conversó previo, entonces no fue una excusa, fue obviamente una especie de advertencia para poder obviamente manejar la situación. Y eso le sirvió, pero evidentemente también, ¿qué es lo que le significa? Que se le fueron juntando obviamente otras cosas y ahora sí están sobreatareados y conmigo ya no pueden pedir obviamente una prórroga porque vamos a estar justo en la fecha. ¿Ya? Entonces, te fijas que de pronto uno puede manejar la situación y tal como lo dice, el escrutinio obviamente de las personas puede ser crítico, pero también puede haber obviamente una buena receptividad. Lamentablemente no todo el mundo lo hace bien y no todo el mundo obviamente lo maneja como corresponde, ¿no? O sea, uno tiene que también tener claro sus deberes, sus derechos y apelar obviamente a ambas cosas, no solamente a una, ¿no? Pero eso es un dato ahí para tenerlo en cuenta solamente. ¿No? Aquí simplemente se va mostrando cómo se van dando la estructura de un sistema neuronal funcional.
normal, perdón, respecto obviamente a una neurona con Alzheimer, que ustedes se van fijando como producto obviamente de la ruptura de los microfilamentos, en este caso del citoesqueleto interno, se empiezan a perder las conexiones y por lo tanto obviamente la neurona que antes estaba hiperconectada con un centro reactivo, ahora empieza a aislarse y a medida que se aísla, evidentemente entonces pierde toda conexión. ¿Ya? Y ahí obviamente se destruye el sistema y por lo tanto obviamente se provoca lo que nosotros vamos a llamar justamente una placa senil. ¿Qué significa una placa senil? Que no solamente se pierde la neurona que se aísla, sino que todas las demás que estaban conectadas al mismo punto. Entonces estamos hablando que no es la muerte de una neurona, sino que en este caso serían de 5, 10, 15, 20, que están en torno puntualmente a un grupo neuronal. Y por eso que la única forma para que la persona de alguna manera recuerde son lo que se llama las rutas alternativas. ¿Qué significa una ruta alternativa? Que en vez de que llegue la información directamente de esta neurona, va a llegar de a lo mejor de una que viene de este otro lado. Pero va a llegar la información, entonces esos son los periodos de lucidez que presenta la persona con Alzheimer. Entonces se demora en llegar al estado, pero llega. ¿Y cuál es la parte más crítica, la más dura? Que cuando las personas con Alzheimer obviamente están en estas situaciones, sus periodos de lucidez son súper valiosos, pero duran muy poco. Entonces, ahí uno tiene que, entre comillas, aprovecharlos bien, porque esos periodos de lucidez pueden durar minutos, horas, pero no más de eso. Y esa es lamentablemente la condición que más le provoca angustia a las personas que obviamente dicen, no, estás lúcido, te recuperé, pero después de un rato obviamente vuelven a la condición inicial. Y eso es lo más triste del cuento. Ahí tenemos ya la última etapa donde obviamente ya se destruye prácticamente toda la situación y cómo genera obviamente el deterioro. Y todo esto es la famosa placa beta amieloide, que se están haciendo muchos estudios para tratar de obviamente manejar el panorama. ¿Ya? Se están tratando de instaurar medicamentos preventivos. Se establece hoy día también el consumo de ciertos elementos de tipo naturista, como por ejemplo el ginkgo biloba, que es un tipo de lípido derivado puntualmente del aceite de una hoja de una planta, ¿no? Que justamente la planta se llama ginkgo biloba, y ese aceite justamente contiene elementos protectores de la membrana celular de la neurona, como también de elementos que permiten la restauración del citoesqueleto de la misma neurona. Así como hay fármacos complejos, hay otros que obviamente son más naturistas, son más preventivos y que son menos tóxicos al fin y al cabo. Bueno, la demencia senil es otro estado que es semejante al Alzheimer. Es un tipo de Alzheimer, pero no es una enfermedad propiamente tal, sino que es una degeneración natural que se va a provocar en la persona, obviamente, por el paso de los años. Todos vamos para allá, pero justamente depende mucho de cómo uno vaya ocupando sus funciones. Me quedo dando vuelta a lo que mencionaba Ingrid hace un rato atrás, con respecto obviamente a las personas que, lo habíamos dicho, las personas que tienen una tendencia obviamente profesional, que son obviamente suelen ser personas exitosas, entre comillas, y que se les acelera mucho más el tema. Bueno, suele pasar que obviamente cuando las personas entran en un estado ya de vejez y pasan drásticamente de tener una actividad cerebral muy fuerte a una actividad cerebral menos potente, menos intensa, se les provoca obviamente un deterioro que es muy rápido. Por eso que lo que uno tiene que tratar de buscar es un mecanismo obviamente de mantener el ritmo cerebral, pero sin la misma exigencia que se tenía durante la juventud. ¿Ya? Profe, dígame. Eso es lo que le pasa a las personas cuando jubilamos, porque Exacto. ¿cómo se llama? Cambia mucho el ritmo de trabajo y, o sea, de actividad, y se ve un deterioro así como heavy de repente en las personas que en poco tiempo se deterioran mucho. Así es. Por eso que depende mucho que la persona obviamente cambie a lo mejor su estilo de vida. Por ejemplo, dar el caso de mi papá. Mi papá se jubiló anticipadamente por un tema X y claro, los primeros años fue crítico, o sea, tuvo una decaída más o menos fuerte. Sin embargo, él, uno de sus grandes sueños cuando jubiló era tener un terrenito y tuvo la oportunidad obviamente de comprarse un terreno y hoy día obviamente mi papá ya tiene 83 años y anda pero sumamente bien. Yo creo que su gran drama puntualmente ahora es
seguir manejando obviamente bien el Netflix y poder tener tiempo para por seguir jardineando todo el resto del día, ¿ya? Y la verdad que obviamente le cambió un poco la vida de momento que hizo un cambio de switch, es decir, de tener una actividad laboral súper intensa, súper desgastadora, que a su vez también no era reconfortante para él, ¿ya? De hecho, obviamente su trabajo lo estresaba mucho, entonces cuando se jubila, se le provoca un estado de pseudo depresión, pero enfoca toda su energía en lo que es obviamente el tema del trabajo de campo, ¿ya? Y hoy día, a más de ya 20 años de haber jubilado, la verdad que obviamente está sumamente bien. Yo lo veo que obviamente tiene temas de memoria, pero que son los propios de una persona de 83 años. Pero a mí me da gusto verlo puntualmente como está de bien en el sentido de que no necesita bastón, anda, recorre el terreno súper bien, etcétera. Pero eso tiene que ver con un estilo de vida, ¿ya? Y el mismo estilo de vida que yo veía también en mis abuelos. Mis abuelos eran precisamente la misma connotación, y mi papá por eso quiso irse al campo, justamente porque quería llegar a tener el mismo estándar de vida que tuvieron sus propios padres. Entonces es un tema en el cual uno dice, algo debe haber puntualmente en una vida un poco más reposada, donde a lo mejor uno siga con algún tipo de trabajo, pero un trabajo que le reporte significado en su vida, ¿ya? Y aquí es donde viene justamente un tema. A mí me da un poco susto justamente porque yo disfruto mucho haciendo clases. Entonces creo que cuando me jubile voy a tener que buscar alguna actividad que me reporte precisamente la Tiene que estudiar misma situación. psicología, pues, profe. Es muy probable que voy a tener que buscar una alternativa Yo por por ese eso lado. quiero dedicarme a trabajar en otra cosa de ahí cuando jubile. Obviamente voy a tomar paralelamente algunas cosas de psicología, pero de ahí esto es para cuando yo jubile, voy a dedicarme a ser psicóloga completamente. Exacto, Antes me y un tema perfeccionaré. claro, uno tiene que complementarse después porque si no, imagínate, o sea, irse a la casa a no hacer nada, claro, Profe, eso obviamente lo destruye literalmente. Dígame. yo un poquitito como que opino diferente. Yo creo que igual le encuentro la razón a la Javi que podría ser el estrés, 100%, porque ¿Sí? igual tengo un caso o varios casos cercanos de hombres que, por ejemplo, que trabajaron toda su vida desde, no sé, yo creo que desde los 8 años, sí, trabajar más o menos, sí, desde los 8 años empezó a trabajar para ayudar a su mamá, después a trabajar por su hermano, y eso que igual tenía una vida de campo, ¿ya? También terminó así como un día de campo y todo, encargado de parcela, de animalito, como uno que lo puede ver como que súper light, muy relajado. Pero yo creo que el punto que está allá es el estrés, Sí. porque siempre está pensando o estaba pensando en la familia, en tenerla bien, que no le faltara nada. Entonces, Sí. entonces eso, aunque yo creo que aunque uno tenga la pega más relajada o que uno diga el ambiente más relajado, que hoy no, si uno ve los animalitos, las forcitas, todo bien, pero si está el estrés ahí y está uno mentalizándose siempre, tengo que hacer esto porque le debo esto a mi familia y porque tengo que llevar el pan a la mesa, eso es algo muy, muy crítico. Por ejemplo, Sí. esta persona empezó con la demencia senil y después la terminó con Alzheimer, ¿ya? Y luego todas estas cosas lo involucró a su corazón y ya ahí ya se fue a otro mundo ya, sinceramente. Y yo creo que ese foco, el estrés en las personas que nosotros a veces decimos, estamos estresados, pero yo creo que hay un punto que llegamos al nivel 100 donde no pensamos como la Javi está pensando ahora, hoy sé que tengo que escuchar a mi cuerpo, pero hay personas que no lo escuchan hasta el final. Exacto. Y eso es como yo creo que el Pero error que a veces comete la a gente, eso que me no escucha refería, su po. cuerpo, que no escucha su cuerpo, No lo porque siguen escucha por la trabajando. crítica social. Exactamente. Pero Claro. ¿quién Por le eso le ponía digo. presión? Porque a la mujer a lo mejor es la presión de que, aparte de que la mujer quiere ser profesional, porque las personas ven como que la mujer aspira a ser profesional, no lo ven como un derecho de la mujer de ser profesional, Así si no es. es dueña de casa. En cambio, el hombre, ¿cuál es su deber? Que está impuesto por la sociedad. Y aquí, por eso te voy a decir que es la presión social la que produce el Sí, estrés. El deber del hombre es ser el hombre mantenedor, el protector, porque si la mujer gana más que exactamente. el hombre, no, horror, olvídate, la mujer no puede ser jefa de hogar. Entonces, la presión social, a eso yo me refería Sí, cuando uno sí. ahí tiene que escuchar su cuerpo, porque yo, por ejemplo, aquí voy a hablar así como personalmente, yo soy súper joven y soy mamá
Y siempre me han cuestionado eso, mucho, mucho. ¡Ay, que cómo estudié y tenéis 3 hijos! Weón, hay que hacerlo, hay que hacer, yo lo quiero hacer, tengo la voluntad de hacerlo. A lo mejor a veces tengo poco tiempo y toda la cuestión y me cuestiono muchas cosas como mamá y mil, por la gente que me cuestiona, ¿cachai? Pero yo lo único que pienso es, ya, lo hago por ellos, enfócate nomás. Dejando de lado la presión, por eso a veces cuando entran y me dicen, oh, tu casa, por ejemplo, hoy que te miran y te dicen, no, que está desordenado. No tengo tiempo para ordenarla, pues ven a ordenármela tú, po. Así como, ya me liberé del, ay, que me sentía mal por eso, no, ya, a eso me refería yo. A mí Con cuando me escuchar ayudan, me dicen, oye, te dejé la cocina toda limpiecita. ¿Quién dijo que la cocina era mía? Dijo yo, o sea, por ser mujer, la cocina es mía exacto, y me sí. la están arreglando a mí. Me están ayudando en la cocina. Oh, qué terrible, lo encuentro todo. Si o sea, Bueno, la Yo casa a mí, es mía porque soy mujer, pero yo trabajo, estudio, pero soy sí, dueña de la cocina. Sí. yo uso un a mí dicho me muy, pasa muy lo mismo. interesante, ¿va? Yo, cuando alguien, por ejemplo, bueno, mi hija me dicen ahí, papá, hice la cama, yo digo, bueno, con su deber cumple nomás, pues si la cama es Sí, suya, no es la mía, así que yo hago mi cama, usted haga la suya, así, súper, súper simple. Pero y hay que, quiero darle vuelta, eso hay que obviamente, a lo que, metérselo al niño. sí, pues es que justamente uno tiene que darle como esa, entre comillas, enseñanza de que son sus responsabilidades y no son solamente las de los demás. Que eso es un tema que tiene mucho que ver con lo que decía Javi. La sociedad, tanto antigua como actual, ha generado cánones que obviamente son bastante insanos y que por lo tanto obviamente ustedes como psicólogos tienen que tratar de ir cambiando esos paradigmas. Hoy día los jóvenes, y disculpen los que son jóvenes precisamente, pero creen sabérselas todas literalmente, creen obviamente ser dueños del mundo, que obviamente es válido, todos nosotros en alguna oportunidad tuvimos la misma sensación, pero siempre abogan por sus derechos, pero nunca por sus responsabilidades. Entonces, por eso que yo soy un poco petulante a ese respecto. Cuando uno pide algo, tiene que también entregar algo de por medio. O sea, yo no puedo literalmente exigir mis derechos si no cumplir mis deberes elementales. Y eso es algo que uno está viendo hoy día en esta sociedad. Y esta es una sociedad que justamente está muy enferma porque no sabe manejar sus tiempos, no sabe manejar sus prioridades, no sabe manejar puntualmente el respeto hacia el otro. O sea, lo que dice Javi es súper cierto, lo que todos ustedes han comentado, que me encanta puntualmente que se genere esta instancia de diálogo, porque obviamente aquí tenemos una posibilidad también de desahogarnos. Créanme que eso es lo que hace falta en los trabajos, que se genere obviamente esta instancia donde ya sé que yo opino que estamos mal con esta situación, que hay personas que me están juzgando, que a lo mejor obviamente no es la forma adecuada de pedir las cosas, o que si tenemos que darnos un tiempo para llorar o para reírnos, para hacer una terapia de relajación, hagámosla entre todos. Y ahí está el rol obviamente del psicólogo. Por eso que hoy día los psicólogos están entrando en todos lados. El psicólogo laboral no solamente se encarga de hacer la entrevista de trabajo, también tiene que velar por la salud mental de los trabajadores de la empresa. Y lamentablemente no todos lo están haciendo bien, ¿no? Y eso es un tema que, insisto, obviamente ustedes tienen que después asumirlo como costo social, por decirlo de alguna manera. Pero también viene el punto concreto. ¿Y quién ayuda al psicólogo? Porque el psicólogo, obviamente, todo el mundo dice ya, él tiene que resolver el problema que tiene la empresa o que tiene el colegio. Pero ¿quién ayuda al psicólogo cuando está complicado? Yo aquí veo a mis colegas precisamente que son, porque trabajamos acá con 3 o 4 psicólogos, y precisamente las mujeres son las que le pasan más mal, porque obviamente son mamás, dueña de casa, con maridos que obviamente le colaboran, pero maridos que trabajan algunos afuera. Entonces, están solas en la casa. Y es un tema con el cual uno de repente dice, bueno, ¿y quién le ayuda a ella? Porque obviamente ella colabora obviamente con la salud mental del resto de los funcionarios, pero ¿quién colabora con su propia salud mental? ¿Ella misma? Entonces es un tema que obviamente uno se encuentra como una recurrencia bastante interesante. Así que la felicito por el diálogo que se generó, creo que es súper interesante y que bueno que obviamente de pronto tampoco estemos 100% de acuerdo entre nosotros mismos, porque eso abre la posibilidad también de escuchar cuáles son nuestras ideas, nuestras intenciones respecto a cada uno de los temas, ¿ya? Bueno, aquí básicamente son imágenes de lo que es un cerebro, obviamente, entre comillas, normal o con algunos tipos de alteraciones de tipo patológica, ¿ya? Que obviamente están en un cerebro con algo de demencia senil y también puede ser un poco de Alzheimer. Se nota al tiro por la retracción que tienen, obviamente, las cavidades internas y el menor volumen de la masa cerebral. Así que eso para que tengan ahí como la referencia. Y bueno, la Parkinson, esto es solamente una pasadita rápida porque ya la mencionamos cuando vimos los núcleos de la base, ¿ya?
Recordar que aquí obviamente entran en connotación obviamente algunos de estos sectores puntuales cercanos a el hipocampo, el hipotálamo, donde están los núcleos de Gold, de Burdach, que evidentemente son núcleos grises que están a cargo de mantener un poco el tono muscular en preparación del movimiento. Entonces, por eso que esto es una enfermedad que lamentablemente hoy día no tiene cura. Se están viendo todas las posibilidades de tratamiento, de generar obviamente terapias de tipo eléctricas, no siendo mortal. Obviamente es una enfermedad que lamentablemente provoca un deterioro también de tipo emocional en la persona, por algo que es bastante evidente. O sea, si yo durante mi vida profesional o mi vida laboral o mi vida hogareña era una persona que obviamente podía valerme por mí mismo, en este minuto quedo prácticamente invalidado porque no puedo tener control de una parte de mi cuerpo. Entonces es un tema que obviamente provoca también depresión en la persona, que provoca evidentemente un estado de alteración del ánimo. Yo he conocido casos de personas con Parkinson que por el hecho de tener Parkinson su estado de ánimo ya no es el mismo. Antes eran personas más alegres, eran personas más dicharacheras, y hoy día son personas como más enojonas, que están molestas con la vida, que molestas con los demás, y que se desquitan justamente un poco por eso, en que a veces uno le dice, te puedo colaborar, y poco menos te ladran. Como hay otros casos, los cuales obviamente son personas que entran en un estado depresivo. Entonces hay de todo, y por eso que también es importante tener las condiciones. Dígame. ¿A qué se refiere con apoptóticas? Se le causa tipo genéticas, metabólicas, apoptóticas. Sí, la palabra apoptosis o apoptótico tiene que ver con que las células que están dañadas deberán inducir su propia muerte. Esa es la perspectiva de apoptóticas. ¿Ya? Entonces, por eso que estas causas que se mencionan acá, que obviamente son las causas primordiales, tienen que ver entonces con que las células vienen predispuestas genéticamente a fallar o tienen fallas metabólicas producto de la alimentación, del consumo de droga, de, no sé, por algún otro factor, o factores apoptóticas oxidativas que tienen que ver con oxidación excesiva de la célula. Aquí esto tiene que ver con un trastorno de tipo casi cancerígeno, pero que se induce la muerte de la neurona en términos concretos. También por eso que se habla ahí de funciones tróficas que son inducidas por ciertas hormonas. ¿Ya? Hay hormonas tróficas como la hormona de crecimiento, la hormona de la tiroides, que también pueden inducir obviamente alteraciones en la conformación de la célula. ¿Ya? O tal como sale aquí, los microtraumatismos cerebrales antiguos que hacen que obviamente se presenten daños en la circulación y por ende evidentemente la neurona también entra en estado de apoptosis. ¿Ya? Esto es un término que nosotros habíamos mencionado el semestre pasado, pero sí muy por encima. ¿Ya? Apoptosis se define como muerte celular programada. Pero en el caso de la neurona, esa muerte tiene que producirse muy a tardía edad. ¿Ya? La apoptosis neuronal debería producirse alrededor de los 80, 90 años, no antes. Si se produce antes, porque obviamente algún factor lo está induciendo. Y eso no es normal. Así que también hay factores para analizarlos por ahí. Eso era Parkinson. ¿Ya? Y ahí tenemos obviamente algunas de las referencias con respecto obviamente a esta enfermedad, que insisto, es una enfermedad no siendo mortal, pero sí obviamente provoca muchos trastornos en la vida de la persona en forma concreta. Me parece que me faltaba una. Acá tenemos la demencia por infartos múltiples, que esto también es referencia general. Se fijan que aquí obviamente el factor fundamental es sanguíneo, problema de circulación sanguínea, que obviamente al no irrigar el cerebro en forma adecuada se producen también muertes neuronales, pero en este caso no apoptóticas, sino que fundamentalmente por saturación de oxígeno o por falta de oxígeno, según sea el caso. Y esas demencias obviamente son también de manera concreta y progresiva. Las apoplejías, que obviamente se suelen producir cuando obviamente el cerebro no recibe la cantidad de oxígeno adecuado o recibe más de la cuenta. Sí, parecido, porque justamente está una muerte celular programada, donde la célula obviamente prefiere suicidarse para no degenerar en una forma más compleja. Así que por eso que es justamente una forma bien especial de manejo celular en definitiva. Bueno, y mejor ni hablar el tema del alcohol. ¿Ya? Cuando hay alcoholismo crónico, uno de los problemas más serios que se provoca acá, de nada, Dani, es justamente lo que se llama el síndrome de Korsakoff, ¿ya? Que es un tema bastante particular,
Uno por lo general no lo menciona, la gente dice, no, es alcohólico nomás, ya se le apagó la tele, se le borró la tele, no sé, los términos que ocupa coloquialmente la gente. Sin embargo, obviamente es por el efecto que obviamente tiene el alcohol, que provoca el deterioro de la membrana celular y por ende obviamente la destrucción también selectiva de muchas de las neuronas correspondientes. Sin embargo, es una forma bien extraña, porque ustedes van a fijar que cuando la persona está con un estado parcialmente alcohólico, o sea, no está alcoholizada totalmente, suelen recordar muchas cosas y suelen tener recuerdos de infancia, pero tienen bloqueos de otras cosas y se les nota porque empiezan a hablar de cosas que ocurrieron, por ejemplo, hace unas 3 horas atrás o a la semana anterior y lo mencionan como que eso hubiera ocurrido hace mucho tiempo. Entonces, se les genera esta situación donde hay una pérdida del contexto de espacio-temporal. Por eso que la agenda visoespacial en una persona obviamente con alcoholismo crónico es totalmente compleja. Por eso que, les vuelvo a insistir, ellos tienen obviamente un tema con respecto a los eventos recientes como que hubieran sido hace mucho tiempo. Entonces, recuerdo en una oportunidad que nosotros hicimos una campaña justamente para asistir a personas con alcoholismo y con situación de calle, siempre se me olvida el término, que a mí no me gusta usar la palabra vagabundo, entonces por eso hablamos obviamente el término de situación de calle. Y cuando conversábamos con estas personas, uno decía, pero qué raro si la semana pasada pasó eso, y lo decían, no, hace años atrás ocurrió tal cuestión, y uno queda así, pero extraño, si fue lo mismo que pasó la semana pasada. Entonces ahí uno se da cuenta al tiro de que tienen un trastorno obviamente de déficit temporal, ¿no? O sea, los tiempos para ellos no son lo mismo obviamente que para una persona, entre comillas, saludable, ¿sí? Así que factores obviamente de alteración de la memoria son montones. Aquí está la continuación, no voy a seguir porque ustedes lo pueden leer ahí en forma regular. Recuerden que el PowerPoint ya está descargado por ahí. Este término lo quería manejar acá, el nistagmus. Los nistagmus tienen que ver obviamente con esta situación donde la persona no está consciente puntualmente si está dormida o está despierta. Es como un estado, entre comillas, de sonambulismo, pero donde la persona no logra dimensionarlo. Este síndrome se produce también muy frecuentemente en la gente que está metida en los videojuegos, ¿ya? Se le denomina entonces así, pero en el fondo es como una desorientación del sueño, ¿ya? Así que un poco, porque me acordé de mencionarlo al tiro, porque tiene que ver un poco con la justificación que les mencionaba para este mini trabajo que vamos a tratar de que se haga la próxima semana, que se me vino el calendario encima y no me había dado ni cuenta. Y bueno, teníamos el tema de la ataxia y la polineuritis. Las polineuritis obviamente son inflamaciones de muchos nervios en distintos lugares que hacen que justamente a veces se presenten crisis parecidas a la de el Parkinson o la tetosis, que hacen que las personas presenten estados convulsivos pre o post alcoholización. Así que es característico justamente un poco la condición. Por eso es lo importante mantener el cuerpo lo más limpio posible de distintas cosas. Entonces ahí tenemos el resto de las conformaciones, que es más o menos la misma idea de todo lo anterior. ¿Qué es lo terrible puntualmente con todos estos tipos de crisis de demencia, literalmente? Es que una persona puede haber tenido una capacidad intelectual muy alta y lentamente, o ni siquiera lentamente, a veces súper violento, se produce obviamente un deterioro que es súper crítico en la persona. Así que eso es una de las cosas más lamentables del panorama. Estoy viendo la hora porque justamente están ahí como llamando para el tema. Bien, cerramos entonces este capítulo y vamos rápidamente con el tema de los sensores, ¿no? Así que voy a colocar al tiro el otro PowerPoint que es bien particular. Este ya está subido, como le mencionaba recién, está en la página, que no quiere activarse, ahí sí. ¿Lo ven ahí con los ojitos de distintos colores? Sí, profesor. Bien. Bien, esto debería ser relativamente rápido, ¿ya? La idea es que justamente avanzar lo más que se pueda para que la próxima semana me quede solamente si es que el tema de la audición, ¿ya? Entonces voy a ir avanzando bien rápido, como les decía de un principio, los que llegaron un poco más tardío, yo voy a terminar la clase hoy día a las 9, ¿ya? Así que por un tema que obviamente tengo una actividad aquí en el colegio. Bueno, el tema de los órganos sensoriales tiene que ver obviamente con cómo nosotros nos relacionamos con el mundo exterior, es decir, lo hemos mencionado de alguna manera,
Aquí tenemos que recordar, y lo tengo todavía presente ahí, la diferencia entre sentir, percepción, sensor, captación sensorial, y ahí tenemos varios conceptos que tenemos que tratar de ir manejándolos por ahí entre medio. ¿Ya? Primero, definir los tipos de receptores. Esto es bien genérico, no voy a profundizarlo en demasía porque nosotros nos vamos a enfocar solamente en un tipo de sensor, que son particularmente entonces los ecteroceptores. En el mini control que les coloqué hoy día aparecen obviamente descripciones de los interreceptores y los propioceptores, pero solamente para que lo trabajen en esta especie de guía de evaluación intermedia. ¿Ya? Son 20 preguntas de selección múltiple que se lo subí tanto, hoy día se lo subí solamente aquí a Teams y se lo tengo que subir al aula virtual. ¿Ya? Pero les tengo que habilitar un formato de respuesta. ¿Ya? Ese formato de respuesta es como, no sé si recordarán que el año pasado le hice un sistema en una especie de formulario, que vamos a ocupar un formulario de Teams puntualmente, donde vienen solamente el encabezado o la foto de la pregunta o solamente el número de la pregunta y ustedes colocan la respuesta solamente. ¿Ya? Así que tienen plazo hasta el sábado para responder ello o máximo hasta el domingo, si en ese sentido no me complica. Para que lo hagan con calma, para que vayan revisando tanto el PowerPoint como los libros y toda la información. Así que la idea es que ojalá tengan las 20 preguntas buenas. ¿Bien? Así que no me manden las respuestas por correo, sino que me las suben después a través de un formulario que se los voy a habilitar por aquí mismo por Teams. ¿Ya? Así que ahí lo dejamos más o menos establecido. Y me acordé justamente porque vienen un par de preguntas respecto a los interreceptores y los propioceptores, pero con la descripción que viene dada más o menos acá, deberán estar al otro lado. Yo me voy a concentrar ahora en lo que son los ecteroceptores, pero antes de eso vamos a ir definiendo cada uno. Los ecteroceptores son aquellos que obviamente nos permiten captar la información del medio externo, entiéndase entonces los 5 sentidos básicos, que son obviamente el tacto, que es uno de los más importantes, el gusto, que es medianamente importante, el olfato, que es muy importante, pero cada vez está, digamos, bajando un poco la potencialidad, la vista, que desafortunadamente es el que más ocupamos y el que más nos engaña, y el oído, que es bastante relevante justamente, pero que también lo estamos ocupando muy poco. Así que se van a fijar que obviamente una vez se privilegia más un sentido que otro, cuando nosotros deberíamos privilegiarlo, ojalá todos. ¿Ya? Solamente hay un sentido que yo les puedo decir inmediatamente que es el menos relevante de todos, que es el gusto. ¿Ya? A pesar de que hay gente que dice, no, pero es que el gusto es lo fundamental para poder comer. No, de hecho el gusto es uno de los sentidos más elementales, más básicos que nosotros tenemos en ese sentido. Los interreceptores, por otro lado, son receptores internos que nos permiten detectar puntualmente cosas como percepción táctil a nivel interno, entiéndase puntualmente dolor en el esófago, especialmente el concepto del dolor, ¿ya? La sensación obviamente de ardor, cuando uno dice, por ejemplo, tengo acidez en el estómago, bueno, eso es un factor precisamente de detección química, pero a su vez también detección táctil, ¿ya? Y está ubicado obviamente en las vísceras, como por ejemplo estómagos, intestino, el páncreas, el hígado, los órganos reproductores, particularmente los órganos reproductores en la mujer. La zona del endometrio, la zona de la vagina, en el caso obviamente del varón, la zona obviamente de la uretra, ¿ya? El testículo, los ovarios obviamente son vísceras que tienen un nivel obviamente de percepción bastante importante, especialmente la sensación al dolor. Y eso nos lleva obviamente a lo que va a ser el tema de cierre de la próxima semana, que justamente nuestras respuestas reflejan puntualmente en torno a lo que es la somatización, especialmente del dolor. ¿Ya? Por eso que obviamente nuestra conducta visceral, que así se llama obviamente el capítulo de cierre, que en realidad es solamente un par de expresiones, esta conducta visceral tiene mucho que ver puntualmente con otros receptores, especialmente los interoceptores. ¿Ya? Por eso que de pronto cuando uno obviamente ve algo, escucha algo, de repente va a tener una sensación de hormigueo, de maripositas, o de nudos, o de dolores, y todo eso son somatizaciones que provocan obviamente sensaciones y percepciones. ¿Ya? Entonces de ahí vamos a tener que tratar de vislumbrar un poco los conceptos. Y finalmente los propioceptores, que informan sobre el equilibrio y la posición corporal, que están obviamente asociados a estructuras como los músculos, las articulaciones, o lo que tiene que ver con el equilibrio dinámico, entiéndase puntualmente el oído interno particularmente. Por eso que la audición yo la tengo que ver por separado. Entonces,
la próxima sesión voy a partir viendo audición. Yo espero terminar ahora en lo que me quede rápidamente con los sensores en general. Hay varias diapos que me las voy a saltar, que se las voy a dejar para que ustedes las vayan analizando por su cuenta. Bien, voy a partir rápidamente con la piel como órgano sensorial. Nuestra piel es el órgano más grande que tiene el cuerpo, porque cuando uno habla de órgano, es porque está constituido de más de un tejido. Tiene tejido epitelial y tejido conectivo. Y equivale a una superficie más o menos de un cuarto de cancha de fútbol. Estamos hablando literalmente de 120 y tantos metros cuadrados. ¿Ya? O sea, el detalle está que obviamente es algo tan delgadito que uno no lo puede ver tan fácilmente. O sea, uno dirá, bueno, alguien mide 1,70 m, por ejemplo, y no se le nota que tenga 100 y tantos metros cuadrados de superficie. Y es porque la piel es muy delgada, es básicamente por eso. ¿Ya? Pero no sé si alguno ha visto esta serie de cambios físicos impresionantes. Las personas que, por ejemplo, han tenido obesidad mórbida y de repente adelgazan, se han fijado los colgajos de piel que les pueden sacar. De hecho, salió hace un tiempo atrás en el diario La Última Noticia una mujer que efectivamente se hizo una abdominoplastía y que de la piel que le retiraron sirvió puntualmente para hacer trasplante de piel a 5 personas, ¿eh? Para hacer trasplante de piel a personas con daño de piel quemada puntualmente. Entonces, ella decía que se sentía muy bien, primero por haber bajado de peso, y segundo por haber ayudado puntualmente a 5 personas con la piel que le sobró literalmente su cuerpo. Entonces, ahí uno puede dimensionar el tamaño que puede alcanzar, obviamente, este órgano sensorial. Bueno, se habla en general de 2 tipos de piel, cuando en realidad deberíamos hablar de un solo tipo. Esta imagen la encuentro genial, porque es como si uno tuviera una chaqueta de cuero hecha justamente en nuestra piel. La piel externa, que normalmente es seca y generalmente tiene muchos pelos, que es para aumentar la sensibilidad. Mientras más pelo tiene uno, más sensible, pero también obviamente más intolerante se hace el calor, porque uno suda mucho más puntualmente al tener tanto pelo. Así que a veces el ser peludo no es muy grato, porque además el sudor no es muy aromático puntualmente por el exceso de pelo. ¿Ya? Esto es un tema que obviamente sufrimos algunos varones. ¿Ya? Yo por eso cuando hago deporte o alguna cosa por el estilo, lo primero que hago es llegar y meterme en la ducha, porque uno queda pero sumamente hediondo por el tema de que el pelo retiene mucha grasilla, y esa grasa obviamente con el calor es como literalmente estar friendo papas fritas puntualmente, pero con olor a piel humana, que no es muy grato. ¿Ya? En tanto que la piel interna, primero, no tiene pelos, o por lo menos pelos del grosor que nosotros estamos acostumbrados, sino que tiene estructuras de unas pilosidades muy chiquititas llamadas vellosidades. No son pelos, sino que son vellosidades o microvellosidades. Pero no vamos a tocar mucho puntualmente este tema, primero por tema de tiempo fundamentalmente, pero es importante reconocer de que las mucosas son hipersensibles especialmente al ardor y al dolor. ¿Ya? Si no, alguno que sufra colon irritable sabe de lo que estoy hablando. ¿Ya? Aquí cuando estoy hablando entonces de esta estructura de la mucosa, me estoy refiriendo justamente al interior del estómago, del esófago, del intestino, del colon propiamente tal, de la vejiga, de la uretra, etc. ¿Ya? Todas esas zonas son justamente súper sensibles a esta sensación de ardor y de dolor particularmente. Y bueno, se va a dividir en 2 capas que son la epidermis y la dermis. Esta es la piel externa, la que obviamente nosotros estamos acostumbrados a manejar con todos los pelitos que están en la piel y todo el cuento. Y aquí están los distintos sensores que no es necesario que las conozcan cada uno, pero sí obviamente ir manejando las referencias como generales. Entonces tenemos terminaciones nerviosas libres, que son sumamente importantes para detectar obviamente el tacto superficial. Las terminaciones de Merkel, que son para presión mediana, ¿no? Cuando uno presiona levemente. Los corpúsculos de Meissner, que están obviamente un poco más abajo de la estructura de la epidermis. Los corpúsculos de Pacini, que son como una cabecita de fósforo y precisamente actúan como sensores de temperatura. Y una especie de tricomas que obviamente van asociados al pelo y que las mujeres saben que obviamente son terribles, porque cuando se les arranca un pelo, cuando tienen que depilarse, justamente estos son sensores que activan inmediatamente el dolor. Por eso que obviamente tirarse un pelo significa literalmente dolor, que es bastante crítico, pero después uno se va, entre comillas, acostumbrando a la situación.
Profesor, el corpúsculo de Pacini, ¿de qué se encargaba? Es como un termorregulador, está asociado de la obviamente a la percepción de la temperatura. Algo semejante pasa con el de Meissner, a pesar de que el de Meissner es un mecanorreceptor en general, pero no es tan relevante en términos de que sepan puntualmente. Esto yo, de hecho, se los comentaba la otra también a los chiquillos, porque esto uno lo ve entre primero y segundo medio. Yo les decía, miren, no me interesa que ustedes aprendan qué es lo que hace cada uno, sino que entendamos que la piel en su globalidad nos permite percibir textura. O sea, cuando yo toco algo, permito obviamente determinar cuál es la sensación que tengo obviamente de la textura que tiene la piel. Puedo percibir rugosidades, puedo percibir obviamente si es más áspero, si es más liso, si algo obviamente me está pinchando o no me está pinchando, si me está rompiendo o no me está rompiendo la piel, si me da frío o me da calor, o si me da dolor. ¿Ya? Entonces esas son básicamente más que reconocer cómo se llaman cada una de las terminaciones, es reconocer cada uno de los estímulos que obviamente yo estoy recibiendo. Entonces, quiero que lo visualicen así, porque de hecho yo no les voy a preguntar a la prueba qué es lo que hace el de Meissner o qué es lo que hace el de Pacini. O sea, eso es ser muy desgraciado literalmente, porque además es una pregunta de memoria. Aquí lo que interesa es que ustedes interpreten cuál es la utilidad que tendría puntualmente una sensación de tacto fino, por ejemplo, con respecto a un tacto más grueso. ¿Ya? Entonces, traten de entender un poco qué significa el concepto de tacto fino y grueso. Y para ello, un ejercicio súper simple. Tocar una hoja de papel suave con respecto a una hoja de papel con textura. Y ahí se van a fijar obviamente, o al revés, agarrar una hoja de lija y compararla obviamente con una hoja de papel cuché. ¿Ya? Y ahí se van a fijar lo que es el tacto suave con respecto a un tacto más áspero, más rugoso. ¿Ya? Y ahí se fijan obviamente la importancia que tiene el percibir el tacto. Ojalá que cuando hagan algunas experimentaciones con la piel, lo hagan con los ojos cerrados, ¿ya? Que tomen objetos puntualmente, que ojalá ninguno tenga puntas, ni cosas que sean con filo para que no se vayan a cortar, pero hagan experimentos con los ojos cerrados, de detectar formas, dimensiones, texturas, ¿ya? Y se van a fijar que obviamente a veces uno no explota toda la capacidad sensorial que tiene la piel, ¿ya? Y tiene muchos otros factores interesantes, ¿eh? Se trabaja mucho también en terapia con lo que se refiere a la capacidad táctil de la piel, ¿ya? Ahí está la misma ubicación con lo que es la presencia de los receptores, que como les mencionaba recién, no es tan relevante manejar qué es lo que hace cada uno, sino que tratar de entender la globalidad de que la piel siente muchas cosas, ¿ya? Y eso es lo más extraordinario del cuento. Nosotros sentimos muchas cosas con nuestra piel, pero le damos muy poca importancia, ¿ya? El hecho de que cuando de repente uno sienta obviamente la piel áspera, por ejemplo, yo hoy día me afeité en la mañana, pero ya a esta altura del partido tengo la barba ya casi incipiente, entonces la siento áspera comparada, por ejemplo, con esta persona que la siento un poco más suave, ¿ya? Y esa sensación, obviamente, es la misma que puede percibir, obviamente, un recién nacido en una primera instancia cuando toca la piel de la mamá con respecto a la piel del papá, ¿ya? Entonces, por eso que los bebés empiezan a identificarse puntualmente con una condición y con la otra. Y aquí es importante entonces, si yo voy a tomar un bebé, lo voy a acariciar y cosas por el estilo, me tengo que asegurar de estar bien afeitadito, porque si no, obviamente la pura raspada, el cabro chico va a quedar hiperestimulado y después no sorprenda puntualmente que a lo mejor va a tener alergia al papá y va a querer estar siempre con la mamá. Entonces son detalles, estoy dando ahí como un poco algunas alusiones de que hay cosas que podrían generar traumas sensitivos por una sobreestimulación en la piel, ¿ya? Así que a lo mejor por eso que a algunos de ustedes les molesta, no sé, por la sensación al tacto respecto a algunas cosas corporales en particular. Bueno, el caso obviamente del gusto y el olfato son bien particulares, son clasificados como quimiorreceptores. ¿Qué les pasó, chiquillos? Vale. Que andan dando vuelta aquí mis alumnos por acá. Ya. Olfato y gusto son quimiorreceptores. Y como quimiorreceptores implica precisamente que sensaciones químicas en términos estrictos. El primer caso obviamente tienen que ser sustancias que sean volátiles, que literalmente estén en el aire, que sean vapores literalmente. Por lo tanto son moléculas químicas complejas, pero que están en el aire, ¿eh? Por eso que obviamente uno puede percibirla en forma regular. En tanto que el gusto, y esta es la parte más especial, el gusto es un sensor químico, pero de sustancias que sean solubles en la saliva, es decir, deben mezclarse con la saliva que uno tiene en la boca,
y por lo tanto hay sustancias químicas que no son solubles. Aquí hay que entrar literalmente un poco en la descripción de la química. Un trozo de carne no es soluble en saliva, por lo tanto no tiene sabor. Entonces cuando yo me echo carne a la boca no le siento sabor. Lo que sí siento es la sensación de componentes químicos que exude la carne. Por lo tanto hablamos de la sangre. La sangre sí tiene sabor. Así que la próxima vez que se coman un trozo de carne, y aquí pueden hacer un experimento súper simple, comerse un bistec a la plancha y no echarle sal. Y se van a fijar que tiene sabor a papel prácticamente, o sea, sabor a nada en la práctica regular. Así que el gusto no es tan relevante, un sentido que obviamente yo lo tengo bastante menospreciado. Disculpen si que alguno obviamente trata de darle una dimensión importante, pero la verdad que el sentido del gusto es el menos desarrollado en la especie humana y en la mayor parte de los seres vivos en general. En cambio, el sentido del olfato, en la especie humana detecta cerca de 2.500 variedades de olores. En cambio, nosotros tenemos 5. Aquí se mencionan 4, pero después le voy a mencionar un quinto sabor que es bien especial, pero son 5 sabores a todo reventar. En cambio, hablamos de 2.500 olores. Entonces, cuando uno come algo, en realidad lo que más le gusta es el olor, más que el sabor. Estoy seguro que alguien debe estar pensando, no, profe, está equivocado, porque yo me echo la comida a la boca y le siento sabor. Error. Profe, Dígame. no está equivocado, pero ¿por qué tan mal mirado el gusto si una vez cuando come algo igual recuerda circunstancias y lo dejan marcado? Incluso los mismos chefs trabajan mucho con el gusto. ¿Por qué es tan mal mirado? Pero cuando uno pierde el olfato, pierde todos los sabores. Yo Exactamente. estoy resfriada, uno no tiene el olfato y no se siente el gusto nada. Así es. Sí, el tema es que lo que ocurre en términos estrictos, es, espérenme un segundito, que me están pidiendo una cosa. Son molestosos estos niños. No. En alguna parte tenía corchetes. Hay corchetes. Vale. Ok. Ya, decía entonces que desafortunadamente uno, claro, le baja el perfil al gusto, pero en realidad los chefs y en general todas las personas que obviamente trabajan en gastronomía tienden a privilegiar más el aroma que el sabor. Lo que ocurre es que cuando uno se echa la comida a la boca, la temperatura de la boca es de 36, 37 grados Celsius aproximadamente, y a esa temperatura muchos elementos se vaporizan. Entonces, el hecho de que yo me eche un trozo de comida a la boca inmediatamente se transforma en vapor, y ese vapor entra por la parte posterior de la cavidad bucal hacia la nariz y activa obviamente el olfato. Entonces, por ahí va un poco la situación, y por eso que obviamente nuestra percepción es que disfrutamos mucho con la comida por el sabor, pero en la práctica regular, el gusto, su gran trascendencia, su gran importancia es que es para poder activar. Enciéndeme la luz un segundito, por favor. Gracias. Ahí sí. Estaba muy oscura ya. Nos sirve para poder detectar situaciones como extremas. Entiéndase el ácido, que obviamente podría provocar heridas en la boca, el dulce extremo, que podría también generar daños, obviamente, por sobresaturación, el salado, que podría provocar estragos serios puntualmente a nivel de nuestra sangre particularmente, y los sabores amargos, que particularmente son venenos. La mayor parte de las cosas que son amargas o es porque están descompuestas o es porque son venenos, ¿ya? Lo sorprendente es que hay mucha gente que le gusta los sabores amargos, ¿eh? Es un tema que es bastante extraño, pero un dato anecdótico. Guácala. Claro, y eso es un tema. O sea, uno cuando se está comiendo un yogur y empieza a decir, oye, que está amarga, esta cuestión, es porque efectivamente está vencido, ¿eh? Así que tengan por seguro que el amargo es el sabor más desagradable, y por eso que está en la parte más de atrás de la lengua, porque provoca el reflejo de la regurgitación. Cuando uno siente algo amargo, la sensación de vomitarlo es evidente, ¿eh? Entonces, por eso que nosotros a veces confundimos que el gusto, que en realidad es simplemente un sentido de emergencia para evitar obviamente intoxicaciones o evitar enfermedades más graves en el sujeto, ¿ya? En cambio el olfato tiene una capacidad de detección que es extraordinaria, y de hecho nuestra principal memoria es olfativa. Como les comentaba la otra vez, un recién nacido reconoce a la madre por el olor, no porque la reconozca visualmente. El bebé cuando nace tiene muy poca capacidad de visión, es absolutamente miope, ¿ya? Su capacidad de visión es menos de 10 centímetros, o sea, literalmente para que el bebé pueda
reconocer a su madre la tiene que tener a 10 centímetros de distancia y aún así la ve borrosa, ¿ya? En cambio, la reconoce por el olor. Y le explicaba la otra vez que hoy día, por eso es que ha cambiado tanto el panorama de que cuando los bebés nacen, en lo posible tengan un primer apego con el padre, ¿ya? Cuando los bebés recién nacidos tienen una primera aproximación con el papá, y el papá obviamente lo sostiene en brazos, el bebé reconoce el aroma del padre y le queda registrado obviamente para el resto de la vida, entonces obviamente tiene también un afiato muy fuerte con el papá. De ahí viene la importancia de que obviamente los papás participen durante el parto y que lo posible obviamente abracen al bebé, que lo mantengan durante por lo menos una media hora, 3/4 de hora, para que obviamente el bebé adquiera información de memoria respecto obviamente al padre. Y después obviamente cuando está con la mamá obviamente va a reconocer de manera más permanente porque la mujer exuda mucho más aromas reconocibles por el cerebro, ¿ya? Que son las feromonas particularmente que en la especie humana, si bien es cierto, existen en pequeña cantidad, pero están y permiten entonces un reconocimiento súper concreto, ¿ya? En otros animales obviamente el sentido del olfato es mucho más potente, si no pregúntale a un perro o un gato que tienen obviamente un olfato pero extraordinario. Uno que supera por crece obviamente tanto al perro como al gato son los cerdos. Los cerdos tienen un olfato pero que es impresionante. Ellos son capaces incluso de percibir cosas que están a metros de profundidad, cosa que el perro obviamente tiene unos cuantos centímetros solamente de capacidad de discriminación en términos de olores cercanos, ¿ya? Así que hay animales muy bien dotados puntualmente con los sentidos en ese sentido, en ese plano, perdón. Y bueno, aquí tenemos la famoso diagrama que tiene un error bastante común, de que los sabores básicos son 5 y que están ubicados en sectores específicos de la lengua. No están así. En realidad hoy día sabemos que el sentido del gusto está distribuido homogéneamente en distintas partes de la lengua, pero hay lugares con un grado de mayor predilección. Pero yo le hablaba de 5 sabores, no de 4 como los que aparecen acá, y el quinto sabor está reconocido hace mucho tiempo, pero no ha sido oficializado dentro de los textos de estudio. De hecho, es muy probable que si ustedes revisan el libro de neurociencias no va a aparecer necesariamente el que les voy a mencionar a continuación, que es el denominado umami, ¿ya? Este quinto sabor fue descrito justamente por este químico en 1908, ¿ya? Kikunae Ikeda, ¿ya? Y él obviamente detectó que esta sustancia era el sabor característico de alimentos como el marisco, el queso parmesano, el tomate y los champiñones, ¿ya? Y que de hecho tiene un componente químico que nosotros ya hemos mencionado, el glutamato. Y que lo interesante que tiene, que esto obviamente provoca obviamente una estimulación cerebral bastante interesante y esa es la razón por la cual hay mucha gente que obviamente le encanta comer este tipo de cosas porque además lo hace sentir bien, porque recuerden que el glutamato también es un neurotransmisor. Así que ojo con ese panorama, ¿ya? Por eso que esta infografía a mí me encantan justamente porque tienen un parámetro bastante interesante de manejar información más allá de lo que es obviamente la clase en sí, ¿ya? Pero hay gente que justo no le gusta esos alimentos, ni los mariscos. Mi hija, por ejemplo, no le gustan los mariscos, no le gusta el champiñón. Es como justo esos alimentos que no le Claro. gustan. Son Lo los que pasa es únicos. que lo que hemos mencionado más de alguna oportunidad, no todo el mundo funciona igual, no todo el mundo es igual de partida. Entonces, evidentemente, hay casos en los cuales obviamente las personas van a tender a rechazar, aun cuando sean sustancias químicamente del cerebro, pero seguramente en su desarrollo biológico, esa sustancia obviamente no tuvo una relevancia importante en la construcción cerebral y por lo tanto obviamente no es tan importante. Puede ser que a lo mejor sobreponga la presencia a lo mejor de dopamina o de serotonina o de alguna otra sustancia en vez de justamente el glutamato. Entonces por eso que hay personas con las cuales obviamente esta situación se ha demostrado que también es sumamente caótica. Lo explicaba la otra vez con respecto al uso de justamente el glutamato como un endulzante, porque tiene un pequeño sabor dulce, pequeño, pero tiene un sabor dulce al fin y al cabo. Entonces cuando se ocupó como edulcorante, muchas personas presentaron trastornos asociados obviamente al panorama, ¿ya? Bueno, aquí está un poco la fisiología de cómo funcionan los sensores, en este caso los de presión, los de olfato o los del gusto, ¿ya? No es necesario que se lo aprendan, pero ahí para que vayan viendo algo que ya habíamos mencionado, la apertura de los canales de sodio o de potasio según sea el caso. Y acá tenemos los sensores para la temperatura y los sensores para la luz, que obviamente son bastante particulares, que es lo que vamos a tratar de finiquitar en un ratito más. ¿Ya? Me quedan 20 minutos, así que alcanzo además a presentar el general de lo que es la visión. ¿Ya? El
ojo humano, y tal como aquí se muestra en esta imagen trucada literalmente, es como una cámara fotográfica. Nosotros tenemos un pequeño problema puntualmente de percepción, de que asumimos y creemos puntualmente que este tipo de sensor es un sensor de tipo completo, que en el fondo capta toda la información, la procesa y evidentemente nos da una serie de datos que son relevantes y no están así. El ojo, literalmente lo que se muestra acá, es una cámara fotográfica que capta obviamente puntos de luz o una cámara de video, si ustedes la quieren establecer. Sin embargo, es solamente un captador. Esa información queda en esta estructura y de ahí la traslada como un potencial nervioso hacia el cerebro, donde el cerebro tiene que interpretar, tiene que darle el sentido y además darle un significado a lo que se está estableciendo. Por eso es que nosotros lo que vemos son puntos de luz, pero es el cerebro el que crea el concepto de imagen. Por eso cuando uno habla de imágenes, las imágenes son cerebrales. Lo que nosotros percibimos obviamente es un punto de luz o ausencia de luz, según sea el caso. Así que es para tenerlo bien en cuenta. Se clasifica entonces como un fotorreceptor. La palabra foto significa luz, ¿ya? Entonces permite captar ondas de luz y transformarlas en imágenes en el cerebro. Se van a encontrar con una sorpresa bastante particular, que nosotros en realidad no vemos las cosas, sino lo que vemos es efectivamente la luz que rebota sobre los objetos, ¿ya? Entonces, y por lo mismo, lo que nosotros vemos no es la realidad. Créanme que, por ejemplo, si ven que mi tono de pelo es oscuro, en realidad es una ilusión óptica, porque lo que está ocurriendo es que la luz que está llegando sobre mi cara y sobre el pelo puntualmente, hace que se absorba cierto nivel de luz y que se refleje otra, y la que se refleja es la que ustedes están viendo. Por lo tanto, mi pelo no tiene este color, es cualquier color menos el que tiene presente. Y por lo tanto, si por ejemplo alguna de ustedes es rubia o colorina o colorín o de pelo castaño, ese color en realidad no es el color real de su cuerpo, es el color que se refleja. ¿Ya? Pero eso es un tema... O sea, ¿nuestros ojos, profe, son creador de filtros? Exactamente. Y por lo tanto, y aquí viene un detalle que es muy interesante, por eso que aquí quería conectar lo que la duda existencial que teníamos la otra vez con respecto a la idea de percepción y de sentir, es que las personas que tienen, por ejemplo, ojos con colores distintos, en la práctica real ven distinto que personas que tienen otro tono de color, ¿ya? Lo que ocurre es que nadie se pone a conversar de estos temas. O sea, por ejemplo, si por ejemplo la Rosita tiene ojos verdes, que me parece que tiene los ojos claros, no estoy seguro, pero si la Rosita tuviera ojos verdes, ya, pardo es un tono más clarito puntualmente, no es el tono rojizo, tono negro que uno está acostumbrado con los ojos más oscuros, pero si tiene entonces los ojos más claritos, o alguna o alguno, porque estoy aquí especulando solamente con mujeres, pero si alguien tiene aquí los ojos de color más claro que el resto de la gente, a nadie le han preguntado, a lo mejor el Jan, exactamente, nadie le ha preguntado si ve todo igual que el resto. Y yo le aseguraría que si empiezan a hacer un análisis de lo que es la percepción que tienen, es muy probable que le decir es que yo en realidad no veo ese color que ves tú. Y si empiezan a analizar, obviamente de manera bien concreta, se van a encontrar con sorpresas muy particulares. Que hay gente que dice, no, si yo veo eso, pero en realidad no es lo mismo que tú me estás diciendo. Y es porque obviamente nuestra capacidad de visión es adaptativa dependiendo lo que diga el contexto social. Entonces hay gente que en un momento determinado puede decirle, mira, observemos tal objeto, y esta es la razón por la cual obviamente el tema del arte es tan subjetivo, porque una persona puede ver un cuadro de Picasso comparado con un cuadro de Salvador Dalí, y alguien va a decir, oye, no, el cuadro de Picasso es hermoso. Y otro va a decir, oye, pero yo veo puras manchas y rayas y no veo nada coherente. En cambio, el de Dalí, por último, es un surrealismo, pero veo cuerpos, veo esto y veo esto otro. Porque obviamente nuestra capacidad de visión es adaptativa de acuerdo a nuestros cánones sociales. Entonces yo veo finalmente lo que me educaron a ver, no lo que realmente es, ¿ya? Entonces, nuestra vista es absolutamente subjetiva, no es objetiva, ¿ya? Y esa es la misma razón por la cual obviamente nosotros a veces decimos, no, si mi pareja es preciosa. Y de repente la gente dice, oye, ¿estás ciego o qué? Por eso que ese típico dicho de que el amor es ciego, porque en realidad nosotros nos vemos a la persona con los ojos, la vemos obviamente con nuestro cerebro, y nuestro cerebro literalmente a veces crea imágenes que no necesariamente son, ¿ya? Mejor ni hablar trastornos como por ejemplo el ser muy delgado o ser muy gordo.
Cuando una persona se mira al espejo y dice, oye, estoy gordo, y otra persona le dice, oye, ¿de qué estás hablando? Y ahí surgen problemas como la bulimia y la anorexia, que son trastornos de la imagen que el cerebro crea a partir de lo que el ojo percibe. Por lo tanto, el ojo percibe una cosa, pero el cerebro crea otra. Así que cuidado con lo que ven, porque no todo lo que ven es real. Depende mucho de nuestro estado emocional, depende mucho de nuestro estado, obviamente, fisiológico, depende mucho de nuestro estado de cansancio físico y mental, ¿ya? Así que no les sorprende que en un momento determinado, después a lo mejor de ya casi 2 horas de clase puntualmente, empiecen a decir, oye, no estoy viendo nada claro, ¿ya? Y eso es regular, es absolutamente normal, ¿ya? Bueno, anatómicamente ese es el ojo. Vamos a ir viendo las partes, o sea, las voy a ir indicando. Aquí tienen la córnea, ¿ya? Tienen la esclerótica, el coroides, los procesos ciliares, el iris, la pupila, que no es más que simplemente un orificio del ojo para que obviamente se pueda pasar la luz hacia el interior, la retina, que es la capa fotosensible, ¿me pasó otro por ahí? El canal de Slem, que es obviamente donde circula el líquido que mantiene la tensión del ojo, ¿ya? El humor vítreo, el humor acuoso, que me faltó acá que no aparece mencionado, ¿ya? Y el dichoso punto ciego, ¿ya? Me falta un último que es la fobia. Ya, estos dos últimos quiero mencionarlos así bien sucintamente. La fobia es denominada el punto de mayor agudeza visual, aquí es donde nosotros vemos mejor, donde se distinguen los colores, la forma, la textura de las cosas. En cambio, el punto ciego es la zona donde nosotros no vemos nada, y eso es lo más impresionante del cuento. Ahí en ese punto no se ve nada, sin embargo, ninguno de ustedes tiene un punto vacío de imagen, pero les aseguro que es una zona donde obviamente nosotros no podemos percibir ciertas cosas, ¿ya? Esto lo van a ver el próximo semestre. Espero que lo podamos ver porque estamos ahí manejando la situación del horario. Si me da el horario, obviamente yo pedí obviamente tomar solamente los cursos de vespertino porque no me da, ya tengo más o menos claro que el próximo año no voy a poder tomar los cursos diurnos, pero sí los vespertinos. Así que si que me acepta la situación, estaríamos viendo en el próximo semestre. Y ahí vamos a hablar justamente de la importancia que tiene el punto ciego, especialmente en lo que es la capacidad de atención. A veces nosotros no nos damos cuenta de lo que pasa frente a nosotros porque entra justo en el punto ciego, ¿ya? Así que para eso hay que hacer ciertas demostraciones especiales. No lo vamos a ver ahora en detalle porque obviamente no es el tema de la clase, pero sí, ojalá que lo recuerden para el próximo semestre. Cuando veamos los procesos de atención selectiva, se van a fijar obviamente que hay muchos detalles que caen en el punto ciego y eso hace que nosotros no los veamos. ¿Y quiénes juegan con el punto ciego? Los magos, los que hacen trucos, ¿ya? Por eso que obviamente el mago o la persona que hace ilusiones manuales, por decirlo de alguna manera, trabaja mucho con que la persona esté atenta en un punto en particular, pero saca las cosas de lugar. Entonces, por ejemplo, si yo les coloco la mano acá y están pendientes de mi mano, yo puedo sacar un objeto hacia el lado y no se van a dar ni cuenta. O puedo meter cosas en un momento determinado al sistema si ustedes están atentos solamente a un punto focal. Por eso que lo que hace el especialista en ilusión óptica es que la persona está atento en un punto focal. Hay un tipo que hace unos videos en Instagram y en YouTube que son muy buenos, que son puros trucos de ilusión óptica, ¿ya? Donde juega con espejos, juega particularmente con distintas otras cosas. Hizo un comercial, me parece que es de Samsung, de refrigeradores y cosas por el estilo, que sale espectacular, pero son puros trucos donde juega con espejos solamente. Y que lo que hace ahí es jugar con el punto ciego de las personas. Y lo que faltaba ahí describir era el nervio óptico. Yo les voy a pedir que traten de ir manejando las funciones de cada uno de estos componentes, ¿no? Así que como lo tienen aquí descrito, y después obviamente les va a quedar ahí el PDF para que obviamente lo manejen, traten de ir viendo las funciones que tienen cada uno de los componentes, ¿no? Esto sí obviamente se lo dejo como referencia puntual. Les voy a tratar de subir una mini guía con información obviamente de los sensores para que obviamente la tengan ahí de aporte, además de lo que aparece en los libros de estudio. Bueno, ahí tenemos obviamente lo que es la estructura del iris, que no es más que simplemente un grupo de músculos que lo que hacen es regular la entrada de luz al ojo, ¿eh? Tienen en la zona central de esta estructura un orificio que se llama pupila, que no es más que eso, un hoyo por donde entra la luz, ¿eh? Disculpen, voy a ocupar justamente aquí un aparatito. Aquí estoy en mi sala, entonces aquí tengo algunos recursos pedagógicos que no tengo en mi casa. Entonces, este es un aparatito, si es que algunos no lo ubican, se llama condensador de luz, que se ocupa para los microscopios particularmente.
Pero este aparato es idéntico al iris que tenemos acá, con la diferencia que no tiene color, pero en su interior tiene aquí un orificio que ustedes ven acá y un lente que está a este otro lado, por lo tanto esto es equivalente a lo que sería la retina, perdón, la córnea, con respecto entonces a la cámara interior antes de llegar a la parte profunda del ojo. Y este perillite que tengo acá lo que hace es regular justamente la entrada de luz al sistema, entonces esto se le llama condensador de luz. Si yo muevo la perilla, se cierra este conducto y ahí entraría muy poca cantidad de luz. Esa es la pupila cuando está, obviamente, hay mucha luz en el ambiente. Pero cuando hay poca luz, la pupila lo que hace es eso, se dilata para que entre la mayor cantidad de luz al ojo. Por lo tanto, ¿qué es lo que es la pupila? No es más que simplemente un orificio que regula la cantidad de luz que entra al ojo. Y eso nos lleva justamente a nuestras conductas viscerales. ¿Cuándo se dilata o cuándo se contrae la pupila? Cuando tenemos, obviamente, situaciones como el estrés, o cuando estamos mintiendo, o cuando estamos sometidos a situaciones complejas, ¿ya? Y eso nos genera este estado que se llama midriasis, ¿ya? Entonces, esta animación que ustedes pueden ver acá, esta persona de hecho está siendo sometida a un interrogatorio. Cuando una persona la están interrogando para obviamente sacarle alguna mentira o alguna cosa obviamente que tenga que decir, el ojo reacciona de esa manera y uno no se da cuenta. Por eso cuando uno les dice, ya, pero si me va a mentir, mírame a los ojos, ¿ya? Esa cuestión que típicamente le decimos los papás a los hijos porque obviamente lo sabemos. Cuando uno no es capaz de mantener la mirada en el ojo de otra persona es porque literalmente está tenso o está nervioso porque sabe que está mintiendo, ¿ya? Así que ojo con este panorama, ¿ya? Bueno, ahí está el manejo obviamente de los músculos que están asociados obviamente al iris. El iris tiene un color distinto porque depende puntualmente del lugar donde uno nació o donde nacieron sus ancestros. Entonces, si alguien tiene los ojos celestes, es muy probable que haya nacido en el norte de Europa. Si no él es la persona, su familia, sus ancestros deben ser de ese lugar, ¿ya? En cambio, todos los que nacimos del Ecuador hacia el sur, tenemos los ojos o de color almendrado, que normalmente la zona baja de Ecuador, entiéndase puntualmente Colombia, algo de Venezuela, algo de Perú, pero ya desde la zona medial de Perú hasta obviamente la zona austral de Chile, el ojo es de color castaño oscuro, que es un color rojizo, que es el color que tengo yo en mi ojo, o en su extremo lo que es el color negro, que en realidad no es negro, sino que es un café muy oscuro. Y eso se debe justamente a la posición que tiene la Tierra con respecto al Sol. Por lo tanto, es una adaptación con el exceso de luz o la falta de luz. La gente que tiene ancestros nórdicos, que son obviamente de Suecia, Dinamarca, Suiza, Holanda, son personas que tienen los ojos azules o verdes, ¿eh? La gente que vive en la zona mediterránea tiene los ojos de color almendrado. Y la zona que vive obviamente del Ecuador hacia abajo, obviamente se le va oscureciendo el ojo hasta llegar al negro profundo, que el negro profundo habitualmente se encuentra en algunas zonas de África particularmente, ¿ya? Así que eso tiene que ver con el lugar donde nuestros ancestros nacieron en un momento dado. Sin embargo, las personas de ojos de colores sufren mucho en esta zona, como San Felipe, por ejemplo, por el exceso de luz, y por lo tanto tienen que estar casi permanentemente usando el sol, porque le arde los ojos, les molesta, se le arrugan cualquier cantidad de los ojos y se envejecen antes de tiempo, por cierto. Así que es uno de los grandes males. Estuve mucho tiempo en la luz y ando con un dolor de cabeza terrible. Sí, exactamente, porque no están acostumbrados a la luz demasiado intensa. Fíjate que sorprendentemente en las zonas nórdicas hay mucha nieve y supuestamente llega mucha luz, pero no es la misma intensidad de luz que hay en la zona centro-sur del planeta, ¿ya? Entonces, desde el Ecuador hacia el sur, la cantidad de luz que llega es casi frontal con respecto al Sol. En cambio, en la zona nórdica, por el tema de la inclinación de la Tierra, le llega mucho menos luz, le llega tangencialmente. Entonces, ellos reciben una cantidad de luz que es muy pequeña. Y por lo mismo son países que tienen conductas, y ojo con eso, ¿eh? El lugar donde viven también determina obviamente la forma de ser. Son personas, y todo el mundo lo dice, son personas más frías. En cambio, de la zona central a la zona del sur del planeta, son personas más cálidas. Por eso que obviamente un sudamericano se va a Europa y lo pasa re bien, porque precisamente tienen la calidez clásica precisamente de los americanos en términos estrictos, sudamericanos, ¿ya? Independiente de que de repente le hacen bullying, pero si que llegan a ir a Europa se van a encontrar obviamente que el solo hecho de tener los ojos distintos los convierte obviamente en un espécimen atractivo para la gente, ¿ya?
Así como, por ejemplo, para nosotros suena muy atractivo, se ve muy atractivo un ojo de este color en particular. ¿Ya? Bueno, esto es una alteración producto del consumo de drogas o por alguna alteración neurológica que se llama anisocoria, que es que tengan obviamente una pupila más dilatada que la otra. ¿Ya? Normalmente las pupilas, si se dilatan en presencia de luz, es porque obviamente hay un daño neurológico. ¿Ya? Por eso es que obviamente puede deberse al uso de una droga o por alguna alteración neurológica de base. La alza de presión también. Mi tío También. tiene una pupila casi ya completa, ya la parte del iris. Exactamente. Y claro, y eso significa que el nervio que controla obviamente el funcionamiento del irio, en este caso de la dilatación pupilar, ya está anulado, y por ende obviamente ese ojo desafortunadamente va a tender puntualmente a ir perdiendo la luz, perdiendo la visión progresivamente. Sí. Porque Sí, como sí, ya no uno tiene la veía por capacidad de eso. acomodación, claro, es clásico. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos también la ubicación de que el ojo obviamente tiene una estructura casi centralizada en la órbita ocular, y eso le permite puntualmente poder centrarse en un punto focal. ¿Ya? Como estamos más o menos casi a la hora, porque me quedan 3 minutos para cerrar, les quiero mostrar solamente alguna referencia anatómica, esto solamente para que conozcan la estructura del ojo asociada obviamente a la cavidad nasal, a los conductos nasolagrimales. ¿Ya? Estos conductos nasolagrimales hacen que las lágrimas que lubrican el párpado caen en este punto y de aquí entran a la nariz. Por lo tanto, nuestras lágrimas salen por la nariz, pero obviamente cuando caen más lágrimas lo normal salen por los párpados, pero por lo general deberán salir por la nariz. Por eso cuando uno llora, no solamente sale la lágrima, sino que uno se pone moquillento. Exacto, muy buena observación. Así que esos datos, bueno que lo tengan en cuenta. Bueno, y ahí se ve el iris por dentro, esto rompiendo el ojo y viéndolo desde adentro, así se ve en ese contexto. ¿Sí? Esa es nuestra lente que permite obviamente captar las imágenes, que se llama el cristalino. ¿Sí? Y ahí tenemos un detalle, con esto voy a cerrar porque ya complica un poco y va a ser el tema de la próxima clase, que tiene que ver con el punto de cruce entre la información del ojo izquierdo con el ojo derecho. La información del ojo izquierdo se cruza en un punto que está acá, que se llama el quiasma óptico, y se combina con la información del ojo derecho y se envían hacia el cerebro. ¿Ya? La razón de que se haga eso la vamos a explicar justamente la próxima semana. Había una pregunta por ahí antes que se me escape. El astigmatismo, ya, aquí hay un tema, Benjamín había dicho que tenía los ojos café, igual le molesta mucho. Claro, lo que pasa es que obviamente en Sudamérica y especialmente aquí en la zona central, nosotros nos llega la luz de manera casi frontal, ¿ya? Por la posición que tiene la Tierra. Recuerden que la Tierra tiene un ángulo de inclinación y en la zona desde más o menos La Serena hasta casi más o menos Rancagua, la luz llega de manera casi perpendicular a la Tierra, casi, ¿ya? Está más cercano a la perpendicular en la parte más superior, cercano a Ecuador específicamente, pero justamente hay momentos en los cuales, especialmente en primavera y verano, nos llega la luz demasiado fuerte, y eso es la razón que obviamente a gente con ojos oscuros, con ojos claros, les duela los ojos igual, o les molesta la vista igual, pero mientras más claros son los ojos, más les molesta. O sea, es directamente proporcional color de ojos con la molestia con respecto a la luz. Mi señora, por ejemplo, tiene los ojos verdes puntualmente y ella, pero sufre una barbaridad, ¿no? Ya a esta altura del año no puede salir a la calle sin lentes oscuros porque si no, llega con los ojos totalmente enrojecidos. ¿Ya? Y eso que recorre poca distancia puntualmente cuando va de la casa al trabajo, así que obviamente es un tema bien delicado. ¿Ya? Bien, la próxima semana entonces les voy a partir explicando este tema de la conexión entre el nervio del ojo izquierdo con el ojo derecho y cuál es su trascendencia. Si pueden avanzar un poquitito, porque creo que hay una pregunta con respecto a esto en la guía de trabajo, que les vuelvo a reiterar. Yo le subí, voy a salir de acá para mostrarles la referencia. Le subí aquí en Teams, tengo que activar acá esto para que se vea, en la parte de archivos, a ver si se puede evidenciar esto en alguna parte, porque a veces cuesta que se vea. Aquí, no sé si lo alcanzan a ver, donde está obviamente la sección de archivos, aparte de toda la información que se ha subido, así que me preocupa aquí siempre se me olvida, Fernández. Profe, se me arregló. Ahora me llegó me llegó el archivo. Ya, súper. No sé, a lo mejor cuando apretó algo ese día, no sé, pero ahora me aparece todo.
Ya, súper, qué bueno, porque estaba preocupado de que no te quedaras sin la información. No, gracias, profe. Aquí está el PowerPoint que están viendo ahora, ¿ya? Y tiene que estar aquí el PDF respectivo. Aquí están, ejercicio de neuro, que no, esto es del 1 de octubre, no hay que ver. ¿Dónde está? Tiene que estar aquí. Tendría que haber estado por acá. Lo subí recién porque porque este lo subí hace como 2 horas, entonces a lo mejor no se subió bien el archivo. Déjenme ver si lo puedo volver a subir para que no nos quede en el aire, porque es un PDF que dice sentidos. Así que ahí lo estoy subiendo para que les quede conectado. Ah, no, era el mismo que subía, estaba acá. Este es el PDF correspondiente que dice aquí entonces sentidos, ¿ya? Y lo que debería estar acá era este otro. Aquí está la clase número 13, que era la que obviamente estamos viendo ahora. Y este es el PDF correspondiente, que no sé si se verá ahora. Esperando que aparezca. Se van a fijar que son ejercicios, simplemente son en este caso 20 ejercicios de selección múltiple, donde vienen, por ejemplo, algunas anomalías oculares, como el caso de la presbicia, para que obviamente le vayan echando una miradita. Pueden ocupar obviamente internet, pueden obviamente buscar información, porque esto es para que vayan complementando todo el tema de sensores. Algunos de estos ejercicios yo los voy a ocupar para la prueba final, pero como les explicaba al principio, y con esto sí voy cerrando, para la próxima semana van a tener que hacer un trabajo, así que obviamente se lo voy a subir mañana, porque ahora no voy a alcanzar, porque entre todo lo que tengo que hacer en un rato más, puede que me desocupe como a las 11 de la noche. Mañana les voy a subir junto con el otro curso lo que va a ser entonces esta tarea de investigación, que va a generar entonces una pequeña presentación donde ustedes van a defender un tema que es muy simple, que va a ser el mismo para todos, así que obviamente quiero ver qué perfiles van a presentar cada uno de manera diferencial. El trabajo se puede hacer en parejas. ¿Y en qué consiste el trabajo? Es fundamentar el impacto que tiene la falta de sueño sobre nuestro comportamiento en general, ¿ya? Nuestra conducta. Entonces, pueden buscar casos de personas que, por ejemplo, trabajan en turnos de noche o la gente que está mucho tiempo en videojuegos y que pasa toda la noche jugando, el impacto que tiene sobre su estado de conciencia, sobre su estado de comportamiento social o comportamiento psicológico. Ustedes vean el perfil que correspondan. Y vamos a hacer una defensa colectiva, o sea, van a ir, obviamente cada uno va a defender su trabajo, pero vamos a tratar de hacer un trabajo colectivo, y eso deberá ser la segunda parte de la clase. La próxima clase obviamente va a ser, yo creo que a lo mejor un poquitito más larga, dependiendo cuánto nos demoremos puntualmente en los trabajos. ¿Ya? Así que eso sería. Les voy a subir, eso sí, el fundamento de esto mañana, así que para que estén atentos por ahí, lo voy a subir tanto aquí en Teams como también en el aula virtual. ¿Ya? Así que para que estén atentos y atentos ahí. Esto lo pueden entregar, esta tarea de sensores la pueden entregar hasta el día domingo, inclusive, ¿ya? Si lo pueden entregar antes, mejor. Y mañana también les voy a habilitar el sistema de respuesta para que obviamente no me manden una hoja con la alternativa A, B o C, sino que lo van a subir como si fuera obviamente una prueba, pero solamente marcando la respuesta. ¿Ya? No sé, el semestre pasado lo hicimos así parecido, ¿ya? Así que ahí sí que alguno no se acuerda, con la diferencia que esta vez lo voy a hacer en un formulario de Teams, no lo voy a hacer por un formulario externo, así que obviamente deberá ser más o menos simple. ¿Ya? Eso. ¿Alguna duda, consulta? ¿Exponemos la siguiente clase? La siguiente clase, porque lo que se me escapó, y eso fue un detalle que gracias a la Rosita que se acordó hoy día, justamente que íbamos a tener una actividad de